Hola gente, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Vámonos para acá directamente que tengo unas ganas de jugar, papu. Si todo sale bien, vamos a jugar varias cosas hoy. ¿Para cuándo el me y justo el primero que voy a leer. El primero que voy a leer. Hola, Cero. Hola, Riz. Hola, Wolf. Hola, Gaetz. ¿Cómo andan? Voy a tomar agüita. Que siempre tengo que empezar tomando agua, porque no se olvidan, ¿eh? Llegan, pero en un nanosegundo haceme suquear la water. Bueno, hoy vamos a jugar, como ya les había dicho, porque esto ya se los spoileé en el otro directo, la secuela de... A ver. Empezamos bien. No hay sonido. A ver. Ahí está. Ahí se escucha. Bien, perfecto. Bueno, vamos a jugar la... voy a cerrar esto porque me está dando... Ahí está, yo cierro todo por las dudas para que no haya problema. Ahí está. Vamos a jugar la secuela esta del juego que habíamos jugado la otra vez, el Land of the Dead, con la... ¿cómo es? Con la licencia de la película. Acá no dice nada, porque este juego no tiene la licencia de la película y es otro juego aparte que tiene una cosa curiosa, que es como que quiso tapar, se quiso esconder como que era de los mismos creadores. Se intentó, o sea, hasta tal punto, obviamente, supongo que por tema de licencia también, como ya no tenían la licencia, le pusieron otro nombre, es otra cosa distinta. Pero es raro que, o sea, la forma en la que lo busqué el juego, es muy raro encontrar relación entre un juego. Es todo muy raro, pero cuando lo vean van a decir, pero es el mismo juego, loco. O sea, es el mismo juego, pero con distinta historia y está hecho, es como... Ya van a ver, es distinto. Y si todo sale bien, que esperemos que salga bien, lo vamos a poder jugar de principio a fin. Y si se hace demasiado cortito el directo y tengo ganas de más y no estoy cagado de hambre para cuando terminemos, puede ser que... ¿Cómo es? Que juguemos otras cositas que están listas por ahí, que me costaron un huevo de preparar alguna. Este también, pero este, a diferencia del anterior, estuve retocando unas cositas en el programita que me dejó, que me permitió jugar el I'm Not Alone en su momento. Haciendo unas retocaditas, tiki 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 tiki, pude hacer que esto anduviera en modo ventana sin que me explote todo y sin que se me revele. O sea, pude domar al juego. Si, ojalá hubiera podido aprender lo que aprendí en el... ¿Cómo es? En el... Uy, ¿qué pasó? Bueno. Ahí está, se me había muerto el juego, me asusté. Hola, señor Zip, ¿cómo anda? Dice, estimado Rami, ¿cómo se encuentra este hermoso sábado? Bastante bien, por suerte bastante bien. Ah, pero no fuera Hollow Knight, te avientas 6 horas aún con sueño y hambre. Con miedo y hambre, Wolf. Con miedo y hambre. No, si es que lo de Hollow Knight no tiene nombre. Fue una bestialidad, la verdad. Pero bueno, vamos a darle single player, new game. As our day begins, Johnny and his Ahí está la primera historia. Papu, 36 mesazos. ¿Cuánto tiempo desde que volviste? Y qué mejor forma de celebrarlo con un juego. Qué raro se ve el Garage, Bad Dream Adventure, ¿no? Salen unas partidas al multiplayer de este juegazo. Tecas 12 Poke Postdata, no sé por qué la frase me costó un huevo hacerlo andar. ¿Cómo que me da P? T, S, D. Bueno, ahora leo, es que no quiero que me corte el... Ahí leo, muchas gracias, ahí leo. Bueno, como pueden ver, hay una diferencia ya. Partimos de una base muy diferente al anterior juego, que es que está hecho de otra forma. Te ponen una intro como con página como si fuera de cómic para introducirte la historia. Y me metieron la historia que estamos viendo ahora, por ejemplo, es como en un campus universitario. ¿Cómo es? O algo así. Que está como el chico y... bueno, ahí lo vieron, lo explicaba básicamente el tema de la novia que está acá también.
y que él tiene que ir a ver que la novia esté bien, que esto, que el otro. Y así empieza. Esta es la primera historia. Un estudiante en un campus, en una universidad, con la novia. Y la plaga, el brote se fue al carajo y empezó la mierda de los zombies. Y es como un narrador, viste, que te presenta las historias. A mí me gustó más que el otro, pero ya será gustos. Gracias, señor Jaritos, por esa buena sub. Le agradezco por esos 36 mesesazos, papu. Muchísimas gracias. Qué justo que salió el tal a la cinemática. Me la recagaste, papu. Pero se agradece. Los dibujos me recuerdan bastante a los cómics de The Walking Dead. Sí. Sí, y no debe ser casualidad, no debe ser casualidad, papu. Bueno, vamos. Ay, la sensibilidad está altísima, papu. Ya empezamos. Bueno, le metí ¿cómo es? Un filtrito, tal vez ni se note. Pero vamos a ver. Acá esto. No era la intención, no pasa nada si te pones en tu defensa. En un juego que lo ves así, no te esperás que tenga una intro tan desarrollada, la verdad. A ver. Ahí creo que estamos. A ver. Sí, ahí está más o menos bien. Vamos a empezar, papu. Acá está la habitación de nuestro prota. Ah, qué lindo empezar. ¿Susan? Ay, qué bonito. Bueno, la misión es comprobar a Susan que esté bien. Revisar que esté bien. Ya escuché una vomitada, así que muy bien no debe estar. Pero bueno, acá está nuestra hermosa habitación. Tenemos 3 cervezas en la mesa. Ah, bueno. Vamos. Ya, nos dan un bate para empezar, papu. Buenísimo. Y acá está nuestra novia Susan. Sí, así empieza, papu. El trágico comienzo de típico apocalipsis zombie, donde tiene que matar a alguien que ama. Al comienzo del brote. Vamos. Y ahora nos dice, ¿qué nos dice? Que tenemos que básicamente buscar la salida. Sí, los enemigos, es que ya pueden ver, el juego es idéntico. Es idéntico al que jugamos el otro día. Solamente que cambia el mapa. Tal vez los enemigos. No me acuerdo si están los enemigos, si son los mismos también. Que no me acuerdo. Pero es el mismo juego. Es el mismo juego, es todo lo mismo. No lo veo muy traumado por matar a Susan. Es que es su reacción ante el trauma, Jaritos. Todavía no reacciona. Cuando se le pase todo va a decir: puta madre, maté a Susan. Espera, ¿está todo bien? Espera. Sí, está todo bien. Bien. Luego, qué potente la capturadora del perro, que hasta puedo ver las líneas de distorsión. Son las scanlines, papu. No, si lo ponen o sea, esto a mí me lo había dicho y surgió el curioso experimento. Si alguien lo pone a 1080p y en full screen, se ven distintas las scanlines que si lo ponen a una calidad menor. Es curiosito técnicamente el tema de los filtritos. Buscar el otro set de escalera. ¿Y Esperá, voy a intentar matar a todo. Vamos a ver si se puede, porque si ponen respawn infinito va a estar complicado. Y en este juego sí que te meten respawns infinitos. A tu casa, vamos. ¿Puedo? ¡Oh, mira! Mira, te deja romper las puertas que están cerradas. Eso creo que lo anterior también lo hacía, pero... Es que digo el anterior. Este no es, o sea... Es un juego por sí solo, pero es que yo le digo el anterior porque es prácticamente lo mismo, es todo lo mismo. O sea, los controles son iguales, las armas son iguales, es exactamente lo mismo. Lo único que cambió es el tema del HUD, porque no podían ponerte el coso de vida del granjero y te ponen una barrita de vida. Es lo único que cambió. Toma. ¿Por qué la vida azul y no roja? Se la tragó el mueble. Muy buena pregunta. No tengo idea.
Pero muy buena pregunta. Papu, ¿qué opinas de todo eso? ¿Las skylines son importantes para que los juegos viejos se vean bien? Yo creo que depende... Todo depende de una sola cosa, que son los gustos. Eso, nada más que eso. Porque yo no sabía de cómo funcionaba, no sabía ni qué era, y en el momento en el que lo empecé a usar, no hubo vuelta atrás, porque me encantó. Pero realmente depende de gustos. Porque, o sea, se puede argumentar a favor de que muchos juegos, en su propio diseño visual, hacían las cosas con las scanlines, con los televisores RT en la mente. Entonces hay muchas cosas que si no lo jugás, que se ve así, ¿no? Se ve raro. O hasta se ve roto. A ver, depende del juego, se rompe incluso. Pero al final depende de gustos. Depende de gustos, porque esto yo lo he testeado, ¿eh? Yo lo he testeado. Le he mostrado a gente, le he mostrado, mirate esto sin el filtro y con el filtro. Y hay gente que elige con y hay gente que elige sin. Que dice, no, es que el filtro como que le da un efecto como de suavizado que no me gusta. Me gusta verlo más como súper nítido. Y al final son gustos. Se resume en eso, ¿viste? O sea, si querés verlo desde una perspectiva más de ay, no le puse la categoría. Más de como de purismo, ¿viste? De jugarlo lo más cercano a como... Y sí, obviamente sí le vas a poner esto. Pero es que no sé, yo le agarré el gustito. Se me terminó haciendo más bonito así. Incluso hay gente, esto yo ya no llego a ese nivel, pero hay gente que hasta le pone el filtro de las televisores, de los RT, le pone los filtros a juegos nuevos. Ahí ya hay otro nivel, que ahí ya no me gusta, pero hay gente que lo disfruta. Y si mirá, si lo disfrutas, hacelo, papu. Que es lo importante al final, que lo disfrutes. Bueno, les quería mostrar que me había olvidado de mostrárselo porque me entretuve y todo cuando empezó. Acá está la portada del juego. No es la gran cosa, así que tampoco es el wow. Pero se las quería mostrar. Y la portada también. Bueno, vamos. Así juega. Hola, Dani. A tu caso, Dani. Es que hasta el... es exactamente lo mismo. Las poses rotas en las que quedan cuando los matan. Es todo lo mismo. Es todos los teléfonos. Esto no me acuerdo si estaba o no. Creo que no estaba esto. Me parece que no estaban. O sí estaban, no me acuerdo. Sí que está lleno de zombies ese conducto, ¿no? Sal del dormitorio. Sí, me choca todavía un poco que cuando te dicen un objetivo nuevo suena una campana. Como que mi cerebro es como que está sonando una campana in-game, pero no, es como una... Es raro, eligieron un sonido de una campana para mostrarte cuando cambia de objetivo. No, el anterior no me acuerdo qué sonido habían puesto. Usaron la misma gráfica, misma jugabilidad, etcétera. ¿Se ve que usaron el mismo código? Sí, básicamente es lo mismo. Básicamente es lo mismo. Hola, papu. Y decir, campana, Resident Evil 4, ¿para jugando? Algún día, papu, algún día. Me digo la misma puta respuesta, ya parezco un cassette, la puta. Ay, unas ganas de jugar el remake, loco. Jugar el original y después irme a jugar el remake. Pero tremendas, ¿eh? O sea, el remake realmente me puse a hacer pruebas después de haber jugado la demo, bajándole cosas, tocando alguna que otra cosita. Y lo podría jugar. El tema es que lo podría jugar, pero se ve horrible. No me gusta cómo se ve. No me gusta cómo se ve. Entonces digo, ¿sabes qué? Prefiero la PC nueva, ponerlo casi todo al máximo lo que se pueda. Porque lo intenté y no me gustó. No me gustó. Se veía el pelo raro, las caras se le veían cosas como raras en las caras, las texturas, las cosas. No me cargaba el mapa. O sea, me empezaron a pasar cosas media raras y dije, ¿sabes qué? No lo voy a jugar así, no tengo ganas, no. Prefiero esperar, ¿viste? Porque me empezaron a pasar cosas medio desagradables. Medio desagradable intentando jugarlo con la PC actual, pobrecita. Memorias DDR3 no aguantan mucho. Uy, coqueteles molotov, vamos, papu. ¿Por qué se va? ¿Qué pasó? Veo que está tan bien hecho como el otro juego, ¿eh? Está igual de bien hecho, papu. Igualito. ¿What? Pasó con el... ¿Habló? ¿Escucharon? Dijo brains. Cerebros.
qué bueno que no lo jugaste, Rami. Dices, ¿qué hice? Me pasaron cositas en el mapa. ¿Será eso que te dije? No, sí, no me cargaba o me cargaba. O sea, es que pasa que las texturas obviamente tenían baja calidad. El pelo se veía raro. Las caras se veían como una... No manchas, pero se veía como una cosa rara en las caras. Y como... O sea, lo podría jugar, pero sé que estaría como... No disfrutaría la experiencia. Entonces digo, ¿sabes qué? Prefiero esperar a la otra PC y lo voy a jugar como Dios manda y lo voy a disfrutar. Que al final, esto es como lo que hablamos recién de los filtros. Son gustos. Por ejemplo, hay gente que le encanta la idea de pensar, loco, juego el Resident Evil 4 Remake, no me importa que se me vea como el culo, no me importa inserte cualquiera sea el problema que tenga, lo voy a jugar igual y lo voy a disfrutar como un enano. Y en mi caso no es así, digo, prefiero esperar a la otra PC, papu. Para no... Porque al final, ¿sabes qué? Es hacerme mala sangre, ¿viste? Viéndolo y decir, puta madre. Así que yo prefiero esperar. Puta madre. ¿Cómo anda, señor Yaconito? Dejo el directo de fondo mientras estudio. Que le vaya muy bien en los estudios, buen señor. Muchísimas gracias por ponerme de fondo. Creo que mi peor enemigo acá, como el Hollow Knight, fueron la... opa. Bueno, igual me falta ver. Como el Hollow Knight fueron los pinchitos, acá van a ser las puertas. Lentes de sol en un... es por el motor que usa Capcom. Si lo pones en bajo te pone partes negras para cargar menos textura. Sí, es que también me pasaba que... Bueno, las texturas... O sea, se veían rara el tema iluminación. Hacía que se viera mucho más... La única palabra que me sale es cutre. Se veía más cutre, ¿viste? Era raro, dije... No quiero jugar así. A mí me ganaron las ganas que le tenía el juego. Y está perfecto. Eso es lo bueno, que no puede decidir hacer lo que le salga del forro de los huevos. Y eso está buenísimo, papu. Papu, opinión de que los juegos antiguos caerte al vacío te instamataba. Horrible. Justificado. Es que estaría medio ejecutando la hipotenusa si te digo que es una cagada o que está bien, porque depende del juego, ¿viste? Te pongo un ejemplo. Porque contemos como que es parecido lo de caerse al vacío. El agua. Hay juegos donde el agua te mata y hay juegos donde el agua no te mata. Es medio complicado. Realmente, o sea, seamos sinceros, la mayoría de veces los juegos donde te tocabas el agua y te morías era por un tema de no querer desarrollar un sistema de poder nadar o lo que sea, ¿viste? Suele ser ese el motivo. Pero bueno, vos tenés Vice City. Tony Versetti no sabía nadar, se moría. Pero en San Andreas, bueno, ahí la cosa cambia, ¿viste? Hasta hay misiones donde tenés que nadar, que tenés que hay hasta secretos en el agua, que no sé qué. Pero a ver, caídas al vacío. Pasa que, papu, esa pregunta no sé si venía con la malicia o no. Pero ¿sabés qué pasó? Me trajiste recuerdos instantáneos del Terminator de Super Nintendo. Recuerdos instantáneos donde me moría estando a un milímetro de tocar la plataforma y el personaje la traspasaba y caía tieso hasta el infinito. Eso me daba por los huevos. Muy por los huevos, papu. Demasiado por los huevos. ¿Para qué? Me estoy entreteniendo hablando y no sé hacia dónde estoy yendo, papu. Me estoy perdiendo. Esperame un cachito. Sí, que entre paredes que se rompen y todo. A ver. Por acá, ¿no? No, cerrado. Siento que estoy dando vueltas como un boludo. Opa, ojito. Bien, encontramos camino. Terminator, no sé, papu. Solo recuerdo una mancha negra sobre un fondo negro moviéndose. Uy, mirá, lo invocaste, Jarito. Mirá lo que es esto, papu. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Es un... ¿Por qué se escucha un ruido? Loco. ¿Por qué se escucha un ruido raro de acá adentro?
Boludo, ¿qué carajo? Acá no. Hay un ruido que proviene de ahí adentro. Espérate, ahora lo voy a ir a investigar. Bueno, espera que me perturbó un poquito. Empanadas. A ver. Luego, ¿qué es esto? A ver, le voy a subir el brillo. ¿En cuánto está el brillo? 0.82. Le voy a subir... me voy a quedar ciego, pero... Lo subí. Apply. Uy, se me va a morir el juego, la concha de la lora. No tendría que haber hecho eso. ¡Ay, se me... ¡Se me crashó el juego! No tendría que haber hecho eso. ¿Por qué? Porque un juego que es inestable me pongo a cambiarle las opciones. ¿Por qué? Aunque sin estar en directo se las cambié y no pasó nada, pero bueno. Ay, bueno, no pasa nada, papu. No pasa nada. Explotó, pero no pasó nada. Toma 2. Es que quería ver qué había en la oscuridad. La curiosidad mató al Casper, papu. Bueno, no, me voy a quedar con la duda que vi ahí. Che, qué cagada. Bueno, esto acá. Ay, se me volvió a morir. Claro, es que como para yo correr el juego, estoy usando algo externo. Lo que me sirvió con el Live Notable, un retocadito, porque le hice unos retoques y pudo funcionar el juego este. No le puedo cambiar nada que tenga que ver con la imagen. Nada. Ya ni siquiera hablamos de resolución. Hasta el brillo. No se lo puedo cambiar. Esto acá. Esto ahí. Esto por acá. Esto por ahí. Y esto por acá. A ver. Ahí estamos. Ahí va. Ahí está, revivimos, papu. La curiosidad mató al juego. Sí. ¿Cómo anda, señor Word 3? Bienvenido. Buen sabadete para usted, señor. Bueno, vamos a tener que matar de nuevo un par de zombies, pero no pasa nada, papu. En serio que me dio bueno. Me resultó demasiado intrigante el baño, la cosa esa rara que estaba ahí. Porque salía un ruido raro que no se ha escuchado, loco. ¿Qué tan atrás me pusiste? Papu? Me echo un medo. Ah, me pusiste recontra atrás. Me olvidé de usar el guardado rápido, papu. Y yo que decía, si dura poquito, vamos a jugar otras cosas que tengo ahí. No voy a poder jugar, me la voy a pasar todo el directo jugando esto. Ay, puta. Ah, este era el que había dicho. Me acuerdo, Encima siento los moquitos venir. Espérenme, un cachito. Ahí estoy. Son las esporas abriéndose paso a través de mis pulmones. Ahí es donde se rompe el piso. O el techo. No, era el techo, no era el piso. ¿Upa? Me cagué un poco con la voz del niño. Ay, con la voz del niño. De los niños. Pues es que ando perturbado con lo que pasó con el sonido del lugar ese. Gracias, señor Jarito. ¿Upa? ¿Le hiciste dulce o truco al Gaspersini, papu? Muchísimas gracias, señor Jaritos. ¿Esporas, hongo? ¿Para cuándo te la hace aprovechan todas, Aprovechan todas. A ver, Zip, decime, con tus poderes adivinatorios proféticos, ¿cuál va a ser el siguiente juego después de este, Zip? A ver, no lo adivinas ni en pedo. Lo llegás a adivinar y en serio termina el directo y me da la mierda, Así seguro estoy de que no le podés atinar, papu. No le podés atinar, papu. No le podés atinar.
Papu, vamos a conseguir ese skin chota, aunque no la quiera. No. Era el anti-streamer, ¿viste? Decía, chicos, no usen el coso del Kaspersky, porque además de que el de la extensión se lleva una comisión, la skin es una poronga. Ah, ¿no la querés la skin? Toma, te la doy. ¡No! Sí, tengo que acordarme de ir guardando, porque me entretuve y... Por no usar el guardado rápido, me toca hacer todo, ¿no? Is made. ¿Qué es eso? Ya sé lo que es un juego, eso. ¿No me lo habían dicho ya ese juego? Para luego ir al Modwatch. El Modwatch si lo conozco. ¡Picarón! Picarón si lo conozco. Digo picarón porque está bueno. Porque me han dicho que está muy bueno. Ah, ahí tomé la agüita. No, para tu caso. Me quedé trabado en el pomo, ¿en serio? No, por acá no es. Acá está la llave. O sea, la primera historia que estamos viviendo ahora es la del pobre estudiante que su novia se convirtió y la tuvo que matar. Y ahora tiene que intentar sobrevivir, escapar y sobrevivir. ¡Qué juego tan detallado! Dice, sí. Hasta el pomo tiene colisión propia. Sí, no, obviamente por eso lo estoy jugando. Mira, acá llegamos de nuevo al lugar este. Es que es rarísimo. O sea, hay un sonido que proviene de acá y no se escucha afuera. Es como un eco loco. Es como un eco, pero es como voces de fondo. Es rarísimo, hermano. Bueno, ya vamos. Ah, bueno, porque siento que es medio Lovecraftiano, ¿viste? Que mientras más atención le prestás, más te consume la cordura, así que... Jaritos, ¿qué me regala? ¿Qué me regalas? Ahora voy a ir a ver, ¿qué me regalaste? Miedo me da, papu, Miedo me da. Voy a sacar todo esto a ver si aparece algo especial. No apareció nada. ¿Por qué se quedó? Ah, ahí está. Te has quedado atascadita, man. Te di una mano, vamos. ¿Puedo encender las teles? Ah, las puedo encender igual que en el otro. A ver. ¿Qué me...? Ay, justo se terminó el nivel. Capítulo 2. Otra historia. Mirá, el conserje de una escuela acá, que lo ridiculizaban sus alumnos. Mirá, dice que cuando empezó la plaga, su único como pensamiento era salvar a su preciada escuela. Son malditos estudiantes. Why am I the only one who cares about the proper order of things? Ah, bueno. Made sure the rare books are okay. Sorted the generator again. Me encanta que el tipo dice, soy el único acá como que se preocupa por poner las cosas en orden, ¿viste? Y dice, una vez que asegure los libros raros, una vez que los libros estén seguros, papu, vemos qué hago, vemos si ayudo a la gente, ¿no? Lo principal es cuidar a los libros, proteger los libros, salvar a los libros en pleno apocalipsis zombie. Me encanta, papu. A ver, para, vamos a guardar. Jaritos, ¿qué me diste, papu? Miedo me da, papurri. Me gusta la música, ¿Qué es esto? Demonology. ¡Ah, la mierda! Gracias, Jarito. Y si la tenés deseados, no me acuerdo, la verdad, pero... Luego esa portada no me suena haberla visto antes. Otra vez le toca a los elfos. ¿Qué es esto? A ver, me voy a meter. Sí, una vez que lo vea me voy a acordar si lo puse en... ¡Hala! Loco, ¿qué es esto? No, esto no lo vi nunca en la vida. Uy, papo. Ay, nada, me la vendí. ¿Me vendiste el juego con solo regalármelo, papu? Me metí a ver y... ¡Ay!
Ay, gracias, Jarito. Gracias por ese regalo. Perturbador. Que sí se ve perturbador. Se ve de esas cositas raras que me gustan jugar a mí. Por eso me lo diste, ¿no? Picarón. Picarón. Gracias, Jarito. Wertru dice, ¿alguien quiere pensar en los libros? Es lo más importante. Furry Fit 3. No. No era por ahí, papu. No era por ahí. Pero bueno, sí, el juego se maneja así, por historias distintas. Que tienen, o sea, personajes distintos. Tienen voces, eso está bueno. Cada uno tiene su personalidad, sus armas de preferencia. El conserje este tiene un martillo. El estudiante tiene un bate de béisbol. Muy arma muy de estudiante adolescente. Me encanta la poca seriedad de decir, vamos a salvar a los libros, papu, porque los humanos son una mierda. Vamos a concentrarnos en los libros. Hola, doña. Ah, me la pegó. No, esa le tuvo que haber pegado, papu. Le pegó su compañero zombie. A ver si puedo hacer que un zombie mate al otro. Ah, bueno, che, facilito. Gracias, chicos. Gracias. Mira cómo quedó con la manita. Ay, puedo hacer lo mismo que en el otro. Me encantó. Uy, ¿tenés paspado los huevos, papu? ¿Por qué caminas así? Ay, me encantó. Ay, ¿qué dice Garito? Me recordó a ti, dije, se lo regalaré para que lo grabe algún día. Decía Sofi Caro, me lo regalás en Halloween, sabés que las chances de jugarlo incrementan, papu. Incluso, mira, yo esto se los dije, se los vuelvo a... se los vuelvo a repetir. Espera. Se los vuelvo a repetir. Hay una probabilidad no pequeña de que incluso ya terminado el mes de Halloween haya cosas que me haya quedado con las ganas de jugar. Va la redundancia del haya. Y siga jugando un par tal vez de cositas si no me da el tiempo para jugar lo que quería jugar, ¿eh? Ojito, depende, todo es medio random. Depende cómo me despierte ese día, papu. Pero las chances están. Me gusta mucho la instrumental que está sonando ahí. Creo que es una guitarra eléctrica, ¿no? ¡Ay, no! ¡Ay! Que no tengo armas de fuego, papu. Uf, no. Estos son los enemigos que más miedo me dan, papu. ¡Ay! ¡Ay! Encima que me dio la cola, no lo aproveché. No. Uf. ¿Y si me dan una armita de fuego, por favor? Gracias, buenísima, papu. Ay, ese está arma de mí. Bueno, mira, es mejor que nada, no me voy a quejar. Es mejor que nada, papu. Si se fijan, tanto el personaje anterior como este están en un mismo lugar, en una escuela, en una universidad. Obviamente que lo vemos desde distintas perspectivas en distintos lugares a los personajes. Más voy a guardarme la munición para cuando aparezcan los que me dan miedo. Vamos a optimizar los recursos, papu. Ah, me la pegó, maldito mamá, huevo. Ah, loco, me voy a morir. Uf. El papu antes de terminar Halloween, chicos, hoy vamos a jugar Terminator 2 para la Amiga 500. No. Hola, Manuelero. Buen sabadete, señor. ¿Cómo anda? Creo que estoy a un toque o dos de morirme. ¿Qué dices, sí? Pero estás en una escuela, ¿no? Seguro te encuentras una Glock mínima. Rancio, pero cierto, papu. Rancio, pero cierto. Ojo, le bufearon el cargador de 4 a 6. Ni cuenta me había dado, loco.
Ni cuenta me había dado, mirá. Ojito, cómo está atento a los detalles el buen señor Zip, mirá. No, yo ni cuenta, ¿ves? ¡No! ¡Boludo! ¡No me puedo mover! ¿Qué pasa? ¡Hermano! ¡Me quedé atascado con un libro! ¿Me está jodiendo que tenía colisión el libro que estaba ahí? Me quedé atascado, no me podía mover. ¡Qué puto asco, En serio, qué puto asco. ¡Qué puto asco! Voy a usar el arma, menos que... ¡Qué puto asco, loco! Y no hay ni una puta bebida para curarme. Qué asco. Mira, ven, acá creo que por ejemplo hay un spawn infinito. Me parece que es un spawn infinito. No sé, alguna cosita para... ¿Me dan algo para curarme, por favor? Me parece que es un spawn infinito, no estoy seguro. No tengo pruebas, pero tampoco estoy teniendo muchas dudas. Ahora vamos a matar a este. Y si sale otro más de los ductos, es porque son infinitos. Ah, no, no eran infinitos. ¡Sí! ¡Ah! ¿Quieres salvar los libros? Y eso es tu tradición. Sí. Mirá, ahí salió el objetivo. Salvar el primer libro. ¡Uy! La que va de ahí, po. Necesito curación a Zap. Ahí está. Porque escucho ruidos que no me gustan, O sea, está el que no me... Acá está el primer libro. Munición. Esto quiero. Gracias. Primer libro raro. Mirá, mirá. Está el mamagüevo. Ay. No, 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 no. No, 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 no. Ay. Bueno, estos son normales. Gracias, señor. ¿Cómo se...? Ay, espera. Era, espérame que me van a morder. Ahí está. Señor Clut... A ver si lo leo bien. Clutch Pino, muchísimas gracias por ese follow. Bienvenido. Bienvenido al sabadete de zombies. ¿Cómo va? ¿Por qué hay munición en una biblioteca? No puedo darte una respuesta sin irme cancelado, papu. Hola, doña. ¿Este es un lugar seguro? Sí, vamos a guardar. A ver qué dicen. Oh, la señora Locutor dice: a mí no me saluda tal. Nah, pará, me saludaste, me lo perdí. Tengo un diamante. A ver, tirá el diamante, papu. Ah, no había escrito nada. Loco, dije, ¿en serio se me pasó? Y no. O sí, fuera de más. Dice, ¡ah, sí! Te puse el VIP, papu. Te puse el VIP, papu. Estuve sacando bastantes. Bastantes. Y dije, ¿sabes qué? ¿Por qué Kutui no tiene el VIP, loco? Hace tiempo. ¿Y el otro cuándo se puede? ¡No! 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 Ay, me pusiste nervioso. Ah. Quedé un toque de nuevo. Acá está el librito. Mira, Kutui, te pongo al día. Sí, ahora tenemos que lidiar con la energía. Estamos acá en un apocalipsis zombie. Estamos usando a un conserje cuyo objetivo en pleno brote de zombies es salvar a los libros de la escuela. No le importan ni los estudiantes ni los profesores, nada. Dice, hay que salvar los libros. Y también muestra cierto resentimiento y odio hacia los estudiantes y todo lo que es el personal humano en general. Así que dice, vamos a salvar los libros. Que nos dieron tantas balas. Vamos a usarla, pues. Refuerza mi teoría que el martillo es un gran arma. Sí, es el arma con la que spawneó. Sí, sí. Mirá el derechazo que pega, mirá.
plague doesn't go unnoticed by the military. La plaga no pasó desapercibida ante los militares. But even heroes have their limits. Pero incluso los héroes tienen sus límites. What happens when one man is left behind? ¿Qué pasa cuando un hombre es dejado atrás? Y ahora vamos a usar al sargento Daniel Travis. Parece que es el único miembro de su escuadrón que tiene suficiente munición. No alcancé a leer lo otro que decía. Pero bueno, estamos solos, nos han dejado atrás y estamos rodeados de zombies. Este me gusta más que el anterior, Supongo que dependerá de gustos. Si les gusta más este o el anterior. Pero este tiene algo que al ponerte como varias historias y que encima tengan voz, esto... Upa, eso es una M16, papu. Es como que le da... no sé. Como que le pega una... Te tiene... No sé cómo decirlo, no me sale la palabra. Que son historias variadas. Me encanta. Loco, ¿le salían sangre en el otro? Cuando le disparaban en la cabeza, ¿le salía el chorrito de sangre? Porque no me acuerdo de eso. Ahí está, mira, M16, papá. Mira, la M16 sí vi que tiene más balas, En el otro tenía 80, ¿no? Una Glock. Acá tiene 100. Tremenda bufeada, papo. Para, vamos a cerrar. No salgamos todavía. Igual no hay mucho más para donde. Zip dice Zip. Alto Zipception, papu. Zip dice Zip. Confirmado. Le bufearon el daño al arma. ¿Al daño también? Ay, puta madre. Mirá la horda que tenemos ahí. ¿Tengo molotovs? No, no tengo molotovs. Me acordé que habíamos agarrado molotovs con el estudiante y no los usé. Pero bueno. Para acá hay algo. ¿Un tras otro? No se puede abrir desde este lado. Pero no se podía entrar desde... Puta madre, hay zombies por todos lados. ¡Qué satisfactorio, papu! ¿Me estás jodiendo que acá también respawnean? ¡No! Mirá lo que es eso. Mirá lo que es eso. No, en el otro, en el Land of the Dead, no te ponían tantos zombies, No te ponían tantos. Mirá todos los que hay. Ay, venía al lado. ¿De dónde saliste vos? Sí, mirá, no dejan de venir. Agarralo, cachacá, agarralo, cachacá. Sí, no van a dejar de venir, me parece. Ir al otro lado del laberinto de creo que es de trigo, de maíz, ¿no? O de campo. Hola, papu. O sea, a mí este me gusta más que el otro. Lo siento más variado. Y me gusta la idea esa de varios personajes. Varias como rutas. Que el juego vaya avanzando y vas viendo cómo van progresando las historias. A mí me gusta. Está bueno, está bueno, está bueno. O sea, ya dependerá, como les dije hace un ratito, de los gustos. El otro era un granjero y veía su aventura desde la granja hasta el rascacielos ese de Fiddler's Green de la película, porque estaba basada en la peli esa de Romero. Pero esta no está basada en eso. Yo tengo que buscar si las páginas de cómic, eso era un cómic de verdad o se lo inventaron para... Tengo que buscar eso, ¡Ay, no, corre! ¡No! Bueno, paredes invisibles. Loco, ¿en serio me metieron una pared invisible acá? Déjame de joder. Comete palazo, por favor. Y encima me metieron los zombies esos que te dicen... Ese también es un detalle que no estaba en el otro.
Me la voy a pasar diciendo en este juego el otro, comparando con el otro juego. Pero es que es inevitable, son iguales, pero a la vez muy distintos. O sea, mismos recursos, distinta aplicación. Igual no sé, para mí tendría que haber sido al revés. El juego que tuviera... O sea, el juego que tuvo la licencia de la película tendría que haberse sentido más como este. Pero bueno, son opiniones. No, sí, mira, no dejan de... Salen del agua. Sí, mira, sé de dónde spawnean porque se quedaron atascados ahí. Ah, ese es un punto de spawn. Han spawneado al mismo lugar. Los habré matado muy rápido. Me pide que encuentre el... Sí. El coso, la cizalla básicamente. Coso para cortar cadenas. Acá también, a ver, vamos a ver si acá también saltar es más rápido que correr, a ver. Acá no te sabría decir, Creo que más o menos parecido. Me parece que es igual o muy parecido. Eso también lo cambiaron, Ah, tengo algo en la garganta. Gato, disculpa. Son las esporas. Uy, salen del... ¡No! Acá están. Las cizallas, munición y curación. Una más. Hola, doña. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Me encanta cómo se les rompe la IA y no saben qué hacer. Uf, qué satisfactorio es la M16 acá, loco. Uf. Qué bendición. Mirá qué linda gordita, papu. Cuando veo esto así, me da ganas de ya tener la PC, poder jugar, por ejemplo... ¡No! Las paredes invisibles, ¿no? Poder jugar, por ejemplo, el Days Gone. Que lo poco que vi me dio ganas de jugarlo. Después, bueno, el remaster y todo eso ya es otra cosa. Que salieron críticas y todo, no sé, lo tendré que jugar para... Pero el Days Gone es un juego que quiero jugar, Tengo muchas ganas de jugarlo, loco. Ir en la moto, el tema amor... Zip dice, mínimo se tomaron el tiempo para corregir o cambiar cosas con respecto al anterior. Ya hicieron más trabajo que los CODs modernos. Sí, igual, o sea, me llama la atención porque, o sea, vos imaginate, Zip, que sos la empresa, ¿viste? Que encima hasta creo que tienen distintos... O sea, es raro el tema de estos dos juegos. Es raro el tema. Pero vos imaginate que tenés... Vos estás haciendo un juego... ¡Puta madre! Acá también tienen todos la matrícula 88. ¡Ah! ¡Hasta eso reciclaron! ¡Ah! Bueno... Que vos imaginate que tenés la licencia de una película para hacer un juego y tenés un juego que hagas, que estás haciendo, donde no tenés licencia de ninguna película, de nada. ¿A cuál le meterías más como desarrollo? ¿A cuál decís que le meterías más? O sea, yo le metería más al que tengo la licencia de la película. O sea, pagué la licencia, o no sé cómo funciona el tema, supongo que sí la pagaron. Vamos a hacer un juegazo de la gran zamputa, ¿viste? Pero pasó al revés. Pasó al revés. O sea, el más pulido terminó siendo este. Reciclaje a grandes cantidades. ¿Para cuándo Yakuza? Que igual me dice. Nah. ¿Qué es ese barrio? Che, no backtrackeé, pero muchísimo más de lo que tenía que backtrackear. La cagué, papu. La turbo cagué. No pasa nada, no pasa nada. Vamos. Lamentablemente el fenómeno de juego de películas es una cosa de estudio de cómo no hacer jueguitos. Sí. Mira, curiosamente, de todo lo que me ha tocado ver, el anterior a este, el Land of the Dead, no es tan malo. O sea, hicieron una cosa rara, Kotobi. Agarraron la película, Land of the Dead, ¿viste? De Romero, y el juego es como una precuela de la película. Es algo raro. O sea, en la película, por ejemplo, sale el Kaufman, que es como el dueño del rascacielos ese, que es como el tipo que está ahí. Bueno,
Acá en el juego este, el tipo ni siquiera estaba en el rascacielos. Nada, no tenía nada. ¿Cómo venden igual por las películas? Hay re poco que vale la pena, sí. A ver, tírense nombre. Juegos basados en películas que valen la pena. A ver. Yo me estoy acordando incluso algunos basados en series, como el juego de Lost. Qué pedazo de cacona el juego de Lost. Oh, qué triste, qué sad. Pero... A ver, tírense juegos basados en películas que les gusten. A ver, si tienen alguno, ¿no? Porque a mí no se me ocurre ninguno. Toy Story 3 estaba divertido al menos. Ah, había un Toy Story que lo hablamos varias veces, que había uno que me gustaba, que nunca me acuerdo si es el 2 o el 3. Estaba entretenido. Che, que el de la cosa estaba bueno. Ah, sí. Ese creo que me compré el remaster. Una de las ofertas, me parece que sí. Encima Night Dive, hermano, las cosas que han hecho Night Dive en serio que se están mamando los hijos de mil, Se están mamando. O sea, yo me había vuelto medio fanboy y de repente veo que le van a hacer como una especie de... No sé si remaster, pero como una especie de lavado de cara, arreglo de varias cosas técnicas, tema resolución al Blood. Al buen Blood. Blood, perdón. El buen Blood. Es tremendo, Es tremendo. Porque el Blood, si ustedes no saben, si se compra la versión de Steam, te lo abre como en dos box. Y te puede... depende de la persona, ¿viste? Puede ser medio tedioso, ¿no? La personalización, la customización un poco más complicada. Bueno, eso se va a terminar. Le van a sacar una versión como súper más jugosa. Y encima ahora anunciaron que, bueno, si vieron en Twitter... o en Blue Sky, que somos 4 gatos locos, pero igual publico ahí cositas. Pusieron lo de que van a también como darle un mimito a un juego. ¡Ah! Al juego ese de la IA loca, ¿cómo es? El I have no mouth and I must scream. ¡Ah! ¡No puedo sacar la mira, papu! Ahí está. Al juego ese de debo gritar y no tengo boca. O no tengo boca y debo gritar. Bueno, le van a añadir logros, cosas de menús. O sea, son unos grosos los de Night Dive. Unos grosos en serio, reviviendo juegos viejos. Es tremendo lo que hacen. Es tremendo. Espero que no la caguen, porque me caen muy bien los papus. Con no la caguen me refiero a que se metan en alguna polémica asquerosa. Sí, no, se maman. Incluso, no sé si vieron lo del remaster de Deus Ex. Femboy dijo, ¿cómo? Lo del remaster ese de Deus Ex, que le empezaron a tirar cacona, porque dice que se ve medio regular. Y estaban todos diciendo en los comentarios, como de puta madre, ¿por qué no se lo dejaron a Night Dive? ¿Por qué no se lo dejaron a Night Dive? Y yo lo leí y me reía, porque ya como que el común ya de la gente que conozca Night Dive asocia juegos viejos, remaster, revivir con Night Dive. Está gracioso. Y le dieron el remaster, creo que a Aspir, creo que. Y parece que visualmente no le gustó mucho a la gente. Pero bueno, hay que ver cómo sale el juego. Hay que ver cómo sale el juego. Porque por un tráiler, mira, por un tráiler, como el Silent Hill 2 Remake, por un tráiler se pueden ver, sentir y decir muchas cosas. Y después te comes la papita. Yo me comí una papita con el remake del Silent Hill 2. Cuando salió el tráiler, yo lo vi y dije... esto se ve... Y al final, mira, no terminó siendo tan mal. Papu, el remaster de Plantas vs Zombies, no sé si existe o no, porque no recuerdo ahora mismo. Pero tengo un mal recuerdo asociado... paró al barril. Tengo un mal recuerdo asociado a eso, así que creo que sí existe y sí lo vi y lo borré de mi memoria. ¡Pumba! Bueno, dice que vamos por la carretera y tenemos que ir a la library, a la biblioteca, papu. La doña aguanta, Salió hace nada. Ah, no, entonces vi otra cosa yo. Habré visto otros de los Plantas vs Zombies. Johnny Anderson. Este es el estudiante.
Creo que este es el estudiante. Creo que es el estudiante. Solo tengo molotovs. No tengo nada más. Ah. No, si yo... O sea, solamente verlo, ya noto... Me gusta más que el otro. No está mal. Ya no es solo que... O sea, por cómo está hecho. Está... Ah, mira, no había visto esto. No, lo tenía al lado y no lo vi. Mirá, palito de golf. Vení para acá. Bonk. Bonk. Bueno, sabiendo que implementaron el respawn infinito, este juego te incentiva a ver el camino y seguir con tu vida. No quedarte peleando en un mismo lugar hasta que se terminen, porque no se van a terminar. Yo sabía, tío. Tome, doña. Le saqué los lentes, creo. Papu, ¿cuándo sale el Planta vs Zombie Fusion? Jamás, papu. El Replanted, porque agarraron la franquicia y la volvieron a entrar. Ay. No te acerques. No te acerques más, le dijo. Quédate atrás. Y creo que se lo comieron. Sí, se lo comieron. Pero loco. Gracias. No, no me deja prender la tele. El otro está mejor, papá. Actuación 10 de 10, papu. Y cuando veas lo que se viene después de esto, ¿sí? Uf, esta actuación es pero de las mejores que escuchaste en tu vida en comparación. ¿Qué dijo? Unidad 52, necesito refuerzo. Ah, sí, dijo que se queden atrás, que hay demasiados. Y se lo comieron. Y se lo comieron, papu. Quedó en una pose. Mirá, quedó en una pose ahí. Ay, divino. Nos dejó una pista rápido, sí. Juego con actuaciones de mierda. ¡Puta madre, no! ¡Que sí me lo saca el toque! ¡No! Que vienen... 1, 2, 3, 4... ¡No! Esta es la que vomita. No, chao, chao, papu. No, ni nos vemos. Este es un survival zombie definitivo. No te tenés que poner a matar a todos los zombies. Tenés que huir, papu. Huir cuando son muchos, pelear cuando son pocos. Ah, la mía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡A la mierda! Esto va a estar potente, papu. Hay uno que vomita ahí. Ahí empezó a largar vómito. Dañó a sus propios colegas. Sí, tenemos que venir por acá. Quédense ahí, papu. No rompan los huevos. Ahora entraban todos, ¿viste? La tubería. A ver, ¿le bufearon el daño a la tubería? ¡Loco! Pero... ¿es insta-kill? ¡Bonk! ¡A la mierda! No, sí, le bufearon el daño a todo, ¿eh? Qué tremendo, le bufearon el daño a absolutamente todas las armas. La munición, el daño. ¡A la mierda! ¡Bonk! Ah, me alcanzó a vomitar. Levántese, doña. ¡Bonk! Ramiro no está acostumbrado, se la pasa huyendo de juegos. ¿Para cuándo la siguiente parte del Jump King? Me lo terminé, papu. Me terminé la ruta que estaba haciendo. Si hubiera empezado la siguiente ruta, tendría sentido que digas que huí del juego porque estaba difícil. No empecé ni siquiera la ruta, papu. La ruta que empecé la terminé. Pero buen intento, estuviste cerca. Buen intento, buen intento. Dame vida.
Es que me siento como los políticos chorros cuando, cuando intentan justificar alguna cosa que empiezan a darle vueltas así como te di recién. Ay, puta madre. O sea, me escucho y digo, puta madre. Como que te diga, no, papu, pará. Perdóname, pero a mí no me transfirió ningún narco. Que lo sepas. Lo transfirieron al partido, que el partido me lo transfirió a mí, no lo mío. Tienes razón, papu. No es un juego que valga la pena platinar. No es como el Asterix o el Andra. Ah, y ese dardito entró, papu. Ese dardito entró. Puta madre. Bueno, el segundo ni siquiera pude, ¿no? Incluso queriendo no pude. Ni siquiera se pueden sacar los logros. Che, me gusta mucho el bonk, ¿eh? Me gusta. Está rotito. Hola, señor. Me gusta que le saco el sombrero, a alguno le saco los lentes. ¡Ay! ¡Hijo de puta! Este me estaba campeando, papu. Mira. Con una cadena encima, loco. No. Me echo un meo al lado del tieso. Bonk, ¿para cuándo Team Fortress 2? No me imagino jugando Team Fortress 2. Sería raro. O sea, tengo lindos recuerdos. Me acuerdo que había un mapa que se asomaban todos con sniper desde el spawn y nos matábamos entre todos. Y había uno que me acuerdo que lo maté y me empezó a putear por micrófono, ¿viste? Porque el chat de voz, no sé si es por servers o como sea, pero me puteaba por micrófono desde el otro equipo. Yo lo escuchaba. Y me dijo, Zumbu de mierda, porque si no saben mi nombre en Steam es Zumbu. Me dijo, Zumbu de mierda, deja de dispararme, no sé qué cosa, ¿viste? Y yo cuando me puteó dije, ¿sabes qué? Le voy a hacer focus, ya está. Ya está, le voy a hacer focus, listo. Y le empecé a hacer focus y me empezó a putear. Hasta que no me acuerdo si me quiquearon. Porque entró uno que creo que era amigo de él. Y creo que era no sé si era el admin o tenía, no sé, pero me quiqueó. Porque estaban todos diciendo, ¿y qué tiene, papu? Así es el juego. Si te enoja que te mate, matalo vos primero. Eso le decían a él, ¿viste? Y al final me quiquearon, bro. Después volví a entrar y lo volví a matar. En otro server, ¿no? Poco más me acuerdo del buen Team Fortress 2. Rami el político. Fue Jaritos el que me regaló Guardia de Fear and Hunger, Furro Asado 3. Ah, no, Furro Asado no, perdón. Furro Asado. Furro Asado, no asado. Furro Asado 3. Yo nomás compré el DLC, exactamente. Sí, dice, actualmente ya no se puede escuchar a los demás del otro team en casual, en servers de la comunidad sí. Nah, loco. Le tienen miedo al éxito, le tienen miedo a las peleas tóxicas. Bueno, tenemos revólver. Igual te digo, muy lindo el revólver, pero yo me quedo con mi bonk. Soy main bonk, papu. Main bonk. Mirá, desde la beta. Es que está rotísimo. ¿Puedo venir por acá? No puedo venir por acá. Loco. O sea, vine por ahí. Ajá. ¿Tengo que reventar esto? Bueno, me está dando miedo esto, ya. Papu, supongo que tendré que matar zombies. Porque si no, esto está medio rarito. Papu, el tubo se volvió trampa hace 5 bonk. Nah. Ustedes cuando ven que un arma me está ayudando mucho, que está muy buena y que me gusta, me dicen que es trampa, papu. A ver la matrícula de la camioneta. No tiene. ¿Y atrás? Tampoco. ¿Y esta? Tampoco.
Y el coche... O sea, o te encontrás 88 o no te encontrás matrícula. Es tremendo. I don't think these are pranks, but I'm Edward sure the Morton. students have brought this upon us. I can't let those things defile the Bueno, college. creo que este es el conserje otra vez, Bessie necesito a will take Bessie. care of this. Bessie se encargará de esto, dice. Creo que es el conserje. Me parece que es el conserje. Pero no estoy del todo seguro. Pero creo que es el conserje, sí, porque al principio dijo lo de que... O sea, él al principio creía que a lo mejor podía ser una broma o no sé qué. Algo raro, medio estúpido, dijo. No tiene mucho sentido. ¡Uy, otra vez el bonk! ¡Otra vez el bonk! Mira, es que mira. 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 Es que el propio juego me dice, toma, papu, acá tenés tu bonk. Y mirá que yo no lo iba a seguir usando, no lo iba a seguir usando, papu. No le... ¡Trampa! No, está buenísimo. Está muy bueno. Muy bueno. Soltá ese tubo, papu. Pero ni en pedo, mirá. Bonk. Bonk. Tengo esto, ¿qué más armas? Ah, ninguna más. Tengo el bonk y el rey. No me importa, papu. Yo solamente de bonk. Full. Build. Melee build, papu. Melee build. Bueno, este lugar es el mismo con el que estuvimos con el soldado, si se acuerdan. Es exactamente el mismo. Vayamos al... Ajá, al laberinto de maíz de cosas. Vamos. Papu, ¿por qué te gusta tanto tener ese tubo entre las manos? Es que está tan bonito, tan grueso. O sea, ¿se siente frío cuando lo agarras? Pero después está calentito. Es cuando se da el intercambio de temperaturas y se equilibra todo en un punto... están todos trabados contra el coche. Things like fire. ¿Rifle? Vamos a hacer un poco de rifle para que no quede tan cochino de que voy only bonk. Pero es para disimular nomás. Porque... No, para, no. No. Me están rodeando, papu. Me están rodeando. No me gusta. Ay, me van a alcanzar los dedos. Ay. Ah, no. A veces siento que van más rápido de lo que realmente van. Rami, ¿te gusta pegarle a los zombies en la cabeza con tu grueso? Como que me da hambre leer ese tipo de frases, papu. Dice, y claro, lo que es trampa, para que no nos... Es un arma desbalanceada que hace fácil el juego, no una que no hace una mierda. Es que no es trampa. Trampa sería abrir el Makoto Engine, que lo tengo acá en la carpeta de programas, abrir el programa y seleccionar el valor de daño y subirle el número 808. Eso sería trampa, papu. El juego me da un tubito y yo lo que hago es... bonk. Mira, inocentemente. Mira. Bonk. Los voy a matar a todos y van a ver cómo respawnean seguro. Por algún lado van a venir otra vez. A ver. A todos maté. Me van a cagar y no van a venir, ¿no? Ah, ven, con el soldado el sótano estaba cerrado y es porque con el conserje teníamos que venir acá. Sí, mira, acá empiezan a aparecer otra vez. Quiero ver por dónde respawnean. Me cagaron. No respawnaron. Papu, hoy en día saldría una actualización nerfeando el tubo. Te aprovechás de las limitaciones de la... Oh, Bessie. Did you miss me? ¿Me extrañaste, Bessie? Acá está Bessie. Esta es Bessie. La shotgun. Qué conveniente. ¿Explotó algo sorpresivamente? ¿O lo explotó él con la escopeta? ¿Para que no lo sigan?
o pasó algo raro. Porque como que el juego no te lo mostró muy claro, pero supongo que él le disparó al tanque de combustible para que no pasen. Supongo, ¿no? Intento buscarle un roleo a la situación porque quedó como medio raro. Hola, señor. No voy a gastar ni escopeta tampoco. Bonk. Por fin la escopeta. Proceda a seguir usando el tubo. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Esta esquina es medio Terminator. Bonk. Papu, no puedo salir. Papu, ahí está, me asusté. Que antes salté como que no quiso subir. O sea, yo vi la rampita, pero como que antes no quiso subir. Hay cosas raras en las colisiones, suceden cosas extrañas, chicos, en este juego. Bang. Es precioso. Uy, balas. Qué bueno, porque me las estoy gastando todas. Y guiño, guiño. Hijo de mil. Me lo spawnearon al lado de la puerta. No sé qué abrí con eso. Escapar del área usando las cloacas. Sí. Las alcantarillas. No. Ahí para algo. Soy yo, hablan como los bichos de Minecraft. Ya sé que los bichos de Minecraft no hablan. Te vi, papu. Cierto que esto lo mantienen del otro juego. Encima se quedó en un limbo. No estaba ni en la plataforma ni en el aire. Y no pudo caminar. ¿Por qué camino hacia atrás? Papu, ¿estás bien? Yo tengo la solución. Bunk. Uy, mira cómo quedaste. No me hagas eso. No me hagas eso. Yo ya me rehabilité hace muchos años que no... Papu, no me hagas eso, papu. Ya hace mucho de esos videos, por favor. No tientes así, papu. Zombie Jackson, sí. Ay, no le pongas ese nombre, loco. Mirá, qué suerte que no lo sacó el clip. Qué suerte que no lo sacó, loco. Gracias por el regalito. No. El bot de los clips me está ayudando por primera vez, no sé el clip. Ve a las calles y abandona el área. A mí me quiere sonar que el bot de clips para cada persona tiene un cooldown. Creo que de 30... No me acuerdo cuántos son. ¡Ay! Uy, mira todos los que vienen acá, papu. Estoy obligado a usar el arma. Bueno, no estoy... Simplemente correr y ya está. Va muy lento. Podría usar la escopeta también. Es una opción. O podríamos... Bunk. 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 No, creo que no es el conserje este de la escuela, Pasa que se me confunden un poco los personajes porque no leí los nombres al comienzo, se me pasó. Entonces probablemente sea por eso que no... O sea, por la voz me suena que sí era el conserje de la escuela. De la universidad. Me suena, me quiere sonar. ¡Me los bajé a todos, papu! Mirá lo que es eso. Lo que son mis manos. Porque el arma no tiene nada que ver, papu. Cariño dice, papu, ya que este juego es tan interesante, hablemos de cosas. ¿Qué opinas de la gente que quiere vivir de manera no irónica en un apocalipsis zombie? O que quieren que haya guerra en su país o cosas así. ¿Qué crees que se les pasa por la mente? El tema de gente que dice, uy, a mí me encantaría vivir en un apocalipsis y fantasea con eso, yo creo que el día que le... Uy, espera. Acá está el sargento, sí, acabamos con el soldado. Cocinando los libros.
Me infiltraré en la biblioteca. Como que espera. Espera alcanzarlos, creo que dijo. Bueno, espera un segundo. Bueno, acá está. Yo creo que el tema ese de la gente que fantasea con el tema de cuando haya un apocalipsis o me vea no sé qué. Hay un tema ahí, hay un tema mental ahí o sea, la gente que en serio que en serio se lo cree o que en serio lo esperas. Eso me refiero, no de meme, no de chiste, o no de nosotros acá, por ejemplo, decir, si hubiera un apocalipsis zombies, ¿qué crees que no sé qué? Y que empezáramos como a teorizar o a hacer. Eso no. Eso no. No, sí, me clipeaste, no joder, me clipeaste manualmente. Con tal de que quedara guardado, no puede ser. No puede ser. La traición, papu. Ah, es cierto que con el soldado no tengo el tubo. Con el soldado no tengo el tubo, no puedo hacer la misma. No tengo nada con el soldado, tengo los puños. Con el soldado se me terminó lo que se daba, papu. Puta madre. Ay. Que yo creo, el tema ese, o sea, primero creo que hay una realidad alterada, ¿no? O sea, hay realidades alteradas. Cuando vos ves que, por ejemplo, no sé, cuando ves gente quejándose de cosas que son completamente normal, no sé, te pongo un ejemplo, porque esto sí me lo topé, ¿viste? Ves una pelotuda decir, ay, iba caminando por la calle, estaba en la plaza y pasó una dueña con su perro y el perro cagó y la señora agarró su bolsita y su guante y juntó la mía. O sea, qué desagradable tener que ver eso, yo no puedo. Ese tipo de quejas estúpidas que te las encontrás, hoy te las encontrás, ese tipo de quejas. Es gente que tiene la realidad alterada, gente que no tiene problemas de verdad, porque es lo primero que te das cuenta, ¿no? Milipili, ¡no! ¡No me clipes la Milipili! ¡No! Bueno, y es la gente que esto yo había un chiste que yo les hice una vez a ustedes, que yo les dije, no sé de qué persona estamos hablando, no me acuerdo ahora del tema, y yo le dije, el día que esta persona tenga que ir a pagar una factura de luz o una factura de gas, se va a mear encima, se va a cagar, se va a poner a llorar porque no va a saber ni cómo empezar, ni de dónde queda el edificio, ni siquiera se le va a dar el cerebro para ver Google Maps o googlear el edificio de dónde tiene que ir a pagar, o siquiera pagarlo virtual, cómo lo paga. Hay gente que eso, ¿viste? Les dije. Bueno, yo les dije eso de meme y resulta que hace unos meses salió un video de un par de personas, ¿viste? Diciendo que les cortaron la luz porque se quedaron viviendo solos y no sabían cómo pagar la luz. O sea, eso que yo les dije en chiste pasó de verdad, chicos. Eso que yo les dije de meme pasó de verdad. Está pasando de verdad. Está pasando de verdad. Ahora mismo en el mundo. Está pasando en serio. Hay realidades completamente alteradas. Pero completamente alteradas. Y no es culpa de esa generación que tiene la realidad alterada. Es culpa de los padres. Es culpa de los padres, la verdad. Culpa de los padres y de ellos por no interesarse, ¿no? Pero sí, está jodida la situación. Entonces yo estoy seguro que el mismo que no sabe cómo carajo para una factura de luz es el mismo que está desperdiciando el tiempo pensando ¿y qué pasaría si hay un apocalipsis? Y mientras tanto a lo mejor, no sé, tiene una gotera tiene el techo, tiene un agujero en el techo y cada vez que llueve se le inunda la casa. Como de, papu, tenés una preocupación de la que te podrías ocupar, ¿no? O sea, yo sé que hay gente que se puede disociar de la realidad para evitar los problemas, pero esa es una cosa y otra cosa es que empezar a quejarte de pelotudez. Está complicado. Está bastante complicado. Porque incluso, ¿sabes qué? Una cosa no es... Sí o sí lleva a la otra. Porque yo conozco gente que no sabe cómo pagar una boleta de luz y no es pelotuda, ¿viste? Porque se puede ser consciente de las cosas. No sé, hay gente que tiene la suerte que nunca ha tenido que pagar ninguna boleta de luz ni boleta de gas porque le pagan la luz o le pagan el gas. Yo no voy a poner ahora a criticar, yo tengo que poner... No, cada uno tiene el contexto que tiene, la vida que tiene. No voy a poner a juzgar eso. Me puedo jugar cuando cuando encima viene acompañado de la estupidez humana. Ahí está el problema. Te quiero matar a piña, papá. Te quiero matar a piñas. Gracias. Igual también depende de la edad. No, la edad que te estoy diciendo, sí, que les cortaron la luz, tenían casi que mi edad, papu. 25, 26 tenían las criaturas, como dicen ahora, ¿viste? 26 años la criatura.
No quiero... Ah, no. Sí, o sea, tengo un poquitito... Lo voy a matar esto, es que me da miedo. Me da miedete. Me da miedete, papi. Hola, papus. Uy, hay dos que vomitan. ¿Cómo tenía vestido la señorita? No sé. Ah, no. Ah, no, es que de lejos se veía todo negro. No cargan las texturas. ¿Cómo anda, señor Opal? Bienvenido. Nunca he escuchado este juego. Es muy poco conocido. Muy poco conocido. Se podría decir que es una especie de secuela no oficial del anterior que jugamos. Escuché un tieso caer. Estaba vivo, mira. O sea que ahora estamos en esta escuela universidad con el soldado. Revisa si a Rodríguez, a ver si todavía está vivo. Está muerto Rodríguez. Me encanta porque ahora estamos con el sargento y él como que va revisando a su escuadrón, buscando algún superviviente. Y es el mismo escenario que vimos antes, ¿eh? Solamente que con otra historia, otro contexto, otra misión. Esa es una forma inteligente de reutilizar el mismo escenario. Reutilizado, pero cambiado. Vemos cosas que antes no estaban, ¿viste? ¿Y cuál fue ese? Fue el Land of the Dead. Si te metes al canal de YouTube, aunque no seas miembro, puedes ver el nombre. Ahí, ¿viste? Está ahí el... ¿Cómo es? Y puedes ver el nombre. Ese tampoco es tan conocido, pero es mucho más conocido que este. Este es mucho menos conocido. O sea, digo secuela pero sí, pero no. O sea, no sigue la historia, es una historia completamente diferente. Ese juego tiene la licencia de la peli esa de Romero, que es del mismo nombre. Pero este usa básicamente todo lo mismo. Los mismos assets, todo. Usa las armas, el motor, es todo lo mismo. Los zombies también. No sé, los diseños no me acuerdo si acá pusieron nuevos. Creo que acá hay nuevos, que no había en el otro. Bueno, acá están sus compañeros también muertos. Y ahora dice que busquemos al segundo escuadrón. Ah, no, decía buscar al segundo escuadrón. Y ahora dice están muertos. Buscar por supervivientes del segundo escuadrón. Sí, se me mezcla porque como hay un texto arriba y un texto abajo. Pero sí creo que es como el objetivo principal. Y después como que te desglosan ahí una descripción. ¡No! ¡No me puedo! Le alcancé a matar justo antes que me papee. Me acuerdo que qué malo eso que me clipearon Temilipili 8. Ay, puta madre. No, es que sí, le es de unas quejas de pelotudo, hermano. Sí, están todos muertos. Tengo que salir de aquí, dice el sargento. Bueno, intentó ayudar a sus compañeros. Están absolutamente todos muertos. Loco, hay una puerta que no lleva a ningún lado. Y esto... Supongo que esperaban que nadie se pusiera a mirar. Pero es una puerta que lleva al vacío. Están los cimientos de los edificios, los puedo ver. Es una puerta que no lleva a ningún lado, loco. Bueno. Es como ¿cómo es? El Silent Hill 2, cuando está ¿cómo es? La pared esa entre un hotel y el otro. Que había una puerta que la abrías y había una caída. Bueno, lo mismo, nomás que esta es infinita la caída, papu. Mirá ese Skybox, papá, ¿viste? Dice, clear out the zombie. Es verdad, está mal escrito. Se va de... Aunque, bueno, eso no es traducción, ya directamente. Es que los propios creadores lo escribieron para el horno.
Ahí se nota la... ¿Cómo es? El tamaño del estudio y los tremendos juegos que hicieron. Que me puse a buscar y los demás juegos que hicieron son completamente... ni siquiera son dignos de mención. Creo que había uno que podía ser más o menos... Pero la verdad que sí, mucha peor cualité que este. ¡Ay! Pero papu, o sea, ¿cómo voy a saber que tengo que... Now to take care of those flames. Ahora tengo que encargarme de esas llamas. Creo que vi una válvula en algún lado. Dice el papu. Tengo que pagar por los servicios de mi casa, por favor. El Estado se debería encargar de todo. O sea, te faltó el digamos, Jarito. O sea, digamos. ¿Quieren que vaya al banco a pagarlo? ¿Qué lo... Vamos con la Glock. Glock. Debería quemarme la guitarrita, pero realmente me está gustando. Escapar de la biblioteca a través de... Ah, la puerta principal en el lobby. Acá. Estoy full balas. A ver, capítulo 7. They're everywhere. Hogarth They're Morton. destroying everything. It's Están down por to todos me. lados destruyendo I need to todo. save the artifacts. Tengo que salvar I los said artefactos. leaving them on display was a mistake, but the Dije que team dejarlos didn't como a la listen to vista, ¿no? En as exposición era usual. un error. Pero mencionó de nuevo al Dean y se le tiene una bronca al tipo. Pero bueno, estamos de nuevo con el conserje. Con el señor, mirá, tiene el martillito y todo. Con el conserje que dijo lo de... ¿cómo es? Lo de que hay que salvar a los libros primero. Bueno, ahora dice que hay que salvar los artefactos. Y que como que era un error de haberlos dejado como en expositores o algo así. Así que hay que salvarlos. Y papu, ya que por alguna razón en este juego estás leyendo bastante más de lo normal el chat, ¿tuviste alguna vez que tratar personalmente con una milipili? No, porque cuando me las he tenido, lamentablemente, porque en la vida hay muchas cosas que uno no puede evitar, uno tiene que ver cómo lidia con la situación, ¿no? Ni siquiera me engancho. Cuando me encuentro con alguna cruzada o algo, me ha tocado alguna cosa, ni siquiera me engancho. Como hago como que no está y hago como que no existe. Ha sido así. Normalmente suele ser contraproducente, pero como yo no me engancho, el problema lo tiene la otra persona, no yo. Así que no me ha tocado. Algún día me engancharé, lamentablemente, porque una tiene sangre en las venas, lamentablemente, y tal vez alguna me toque que sea medio complicado no contestar, o no meterse, o no. Pero bueno, hay algunas veces que sí ha tocado, lamentablemente. Estupideces, la verdad, no sé cosas así. Por suerte, no. Sí, escuchaba que eran un huevo, papu. ¡Pum! ¡Pum! Uf, la maté antes de que me explote. ¿Tengo? No tengo revólver. Voy a matar a estos primero. La típica que te agarran en alguna fila o en el bueno, siempre sí. Sí, más que nada, lamentablemente lo que más me ha tocado vivir es cuando tratan mal a alguna cajera, ¿viste? O hay cosas así, ¿viste? Que son muy... Bueno, también es lo que tiene ser el milipili. Tiene la realidad alterada, se cree más arriba, los demás trata todo como si estuvieran por debajo. Una cosa asquerosa, ¿no? Pero, puta madre, le disparé a la pared. Pero bueno. Cuando toca vivir eso, a veces hago algún comentario y obviamente que la cosa... Y a veces no. Depende del día, depende cómo esté mi humor. Me meto y digo, ¿sabes qué, papu? No es mi problema. Depende del día, la verdad que me depende del día. No me voy a hacer, ¿viste? No me voy a empezar a armar
una historia que no es la mía, diciendo, no, sí, cada vez que le hablan mal a una cajera yo me meto y soy el... No, la verdad que no. Hay días que sí, hay días que no. Depende del humor, depende el... No sé, el momento. Uno no siempre reacciona de la misma manera ante una misma situación. ¿Hace que sí? Hace que no. Porque también, cuando uno ha tenido experiencia metiéndose en problemas que no son suyos, a veces ha tenido la sorpresa de que termina más enojado o enojada la persona que supuestamente querías ayudar que la persona que estaba haciendo mal. Así que a veces es preferible ni siquiera meterse. Depende de la situación, obviamente, ¿no? Eso le pasó a un familiar mío, por ejemplo, hace mucho tiempo. Antes que yo naciera, incluso. ¿Cómo es? A un familiar mío le pasó hace mucho tiempo que vio que una pareja estaba peleando muy feo en la calle. Esto lo conté ya igual. Muy feo en la calle. Y se metió, ¿viste? Y la pareja terminó pegándole entre los dos al familiar mío que se metió a ayudar. ¿Viste? Y quedó como la moraleja de, ¿sabés qué, papu? A veces mejor no meterse, porque no sabes qué pasa, no sabes el contexto, no sabes absolutamente nada. ¿Y sabes qué? Hay gente que está mal de la cabeza. O sea, hay gente que realmente está mal de la cabeza. Yo tengo un vecino en la esquina que está metido en un montón de cosas horribles. Hizo cosas horribles a una persona y la persona... vino a la policía, todo, ¿viste? Y la persona el otro día de nuevo volvió por su propia voluntad a la casa esa del tipo. Entonces, hay contextos que son jodidos y uno a veces se mete en cosas que no sabe dónde se está metiendo tampoco. Así que es complicado. La mente humana es jodida. Yaconito dice, ay Rami, ¿tanto vas a gastar en una compu para los jueguitos? Con eso nos pagabas una merienda en Palermo con ay, la puta madre. De 2 caramel macchiato, avocado toast. ¡Ay, el avocado toast! Y New York cheesecake. O sea, regrasa a gastarlo en una computadora. ¡Puta madre! Bueno, acá está la pala, papu. Uno de los... The beloved Fencott shovel. Y bueno, la pala Fencott, que andás a ver lo que... Now to find those photos. Habrá que buscar esas fotos. A ver. Hola. Uy, como que hay bastante, ¿no? Sí, me escondí porque cuando haces animación es porque va a explotar. Eso es completamente reciclado del otro juego. ¡Ah, la mierda! Volaron a los lados, ¿eh? Mierda. No me gusta este bicho. No me gusta. Ustedes saben que no me gusta este bicho. Voy a usar la escopeta, no, mierda. Va para atrás. Yaconito dice, mi papá me contó que una vez se metió en una situación parecida. Según él era un tipo agrediendo verbalmente a una mujer, él se metió y una mujer se la agarró con él por atacar a su madre. Exactamente lo mismo que conté recién, sí. Hay gente que está dañada, hay gente que se queda donde la tratan mal. Hay gente que está igual de podrida que la persona que la trata mal y se tratan mal entre los dos. Uno no sabe el contexto y es una mierda eso, ¿viste? Porque hay gente que sí le gustaría que la ayuden. ¿Por qué tiene...? ¿Por qué no, está completamente... La textura... Es rarísimo. Como, la textura, o sea, se pone negra y se va aclarando cuando te acercas. Es rarísimo. Es rarísimo, está rotísimo. Menos roto que el otro, eso es verdad. Pero sigue igual de roto. O sea, no sigue igual de roto. Menos roto que el otro, pero roto igualmente. Eso era lo que quería decir, no me salía. Excelente. Por lo general se quedan en ese contexto porque sienten que es lo único que tienen y prefieren tener algo a no tener nada a pesar de que ese algo les da. Sí, creo que depende mucho del caso y deben haber muchos motivos. No hay como 2 o 3, deben haber, andás a saber el contexto de la persona también, ¿no? Pero sí, normalmente es... O sea, en general sí he visto que es por ese motivo, porque vos... O sea, pasa esa situación fea, la persona llega a la casa y lo único que tiene es absoluto silencio. Y hay gente que le tiene tanto miedo al silencio, a la introspección, porque es eso básicamente lo que es el silencio, te termina llevando a eso, ¿viste? A reflexionar, a pensar. Hay gente que no quiere escuchar las cosas que la mente le dice en esos momentos, que
tiene uno que estar solo y reflexionar sobre las cosas. Y prefiere llenar ese silencio con cosas que no son buenas. Lamentablemente sí, eso pasa. Hola, señor Kevils, ¿cómo anda? ¿Cómo te va? Haciendo extensible Day Zombies. ¿Y cuándo vas a jugar de esta? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo va, Rami? Bien, pegándole tiros a la puerta, papu. Pegándole tiros a la puerta, papu. Mira, la de casilleros que me habré dejado sin abrir, loco. En la noche. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo cubrió el... ¿Qué estás? ¿Le está dando un piquito? ¿Picarón? ¡Picarón! ¡Amor post-mortem! ¿Qué le está dando piquito? Picarón. Terminamos el Silson. ¿Se viene 100%, papu? ¿Se viene 100%? Y después 100% del Hollow Knight, ¿eh? Del otro, del uno. Y después el Yakuza 0. Ah, me explotó. Mira, por romperle los huevos a 0 más. Va a explotar eso. Ah, no, me cago. Era vomitada, no era explotada. Es que es rarísimo cómo funciona el juego. O sea, está la puerta abierta. ¿Por qué tengo que estar parado justo en un ángulo concreto para que pueda entrar? Te rompe mucho el ambiente eso, la inmersión, pero muchísimo. Tenemos que buscar... O sea, tenemos que buscar las fotos de la ceremonia como inaugural o algo así. Creo que explotó un zombie. Si hay algo por acá. Upa, acá hay algo que brilla. Upa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le estás pegando a la puerta? ¿Por qué le estás pegando a la puerta si estoy acá adentro? ¿Por qué se la agarran? Uy, me atoro. ¿Por qué se la agarran con cosas random? No entiendo. No entiendo este juego. No lo entiendo. Lo trato de entender, pero no puedo. Buena. Ay, me cagó el vomitón. Loco, le pegué, hermano. Le pegué, yo lo vi. Anda a cagar. Bueno, tendré que haber agarrado el botiquín después, pero bueno. ¿Cómo anda, señor Amaezon? Bienvenido. Señor Lobo Negro también, bienvenido. Buen sábado, chicos. ¿Cómo anda? Bueno a todos, gente. Feliz sábado, Ramiro. Igualmente para usted, señor Lobo Negro. Les pongo en contexto. Este juego tiene varias historias que ocurren, que van ocurriendo y que van avanzando. O sea, avanzamos un nivel y nos cambian de historia a otro personaje y así, que están como en el mismo lugar, ¿no? Como una especie como de universidad, de campus, algo así. Bueno, ahora estamos con un señor que en pleno apocalipsis zombie dijo: lo que vamos a hacer es salvar los libros. La gente... Yo te digo nomás, ¿no? En cuanto a, o sea, yo no sé mucho del diseño, albañil, ni carpintería, pero yo creo que haya un espacio así tan grande entre la madera y el marco. No sé ni siquiera, o sea, no veo bisagras. O sea, yo no sé mucho de cómo se hacen las puertas, pero me parece que acá como mínimo va a entrar frío. Y como máximo la puerta debería caerse. Pero bueno, está medio raro. ¿En serio? Esta es la foto que tengo que salvar. La foto de una vaca. Este debe ser uno de los... Este es uno de los juegos... de los desarrolladores, seguramente. ¡Wow! Salvar los documentos de Fencot. Now I've got to save those documents. Vamos. Dios mío, qué juego, ¿eh? Qué juego, papá. Mira, que no se note cuál es la puerta que se puede abrir.
Mira, mira. Mira, cuando se cierra, cambia de color. Mira, mira, mira. Se hace más clarito. Ay, Dios mío. Acá también, mira, hay una más clarita. Ah, igual me cago, no se puede abrir. Me cerró el culo. Acá están los documentos, mira. Che, los documentos son más grandes que mi torso, casi un poco más. Listo. Sal de los pasillos o de las salas de lectura vivo. Tenemos que escapar, papu. La concha de tu madre, me voy a morir. ¡No! Matar a esta. Maté a la vieja sin querer. Stonks. Uf, necesito curación acá. No va a haber curación. Toma agua, voy. Bueno, otro juego de zombies por lo que veo. Sí, 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 sí. Uy, me pegué una mareada. Agua con zombie diluido. No, qué puto asco. No. A ver, ¿con quién vamos ahora? Ahora íbamos con el estudiante, creo, ¿no? Así va como el orden. Estudiante, soldado. Johnny Anderson. Erica, it's Johnny. Sí, mira, Johnny. Why aren't you answering your phone? You need to call me back. I've just made it to the library, but this place is in ruins. I'm gonna start looking for wherever. Bueno, le está preguntando por qué no contesta. Dice que no deja entrar a nadie a no ser que escuche su voz. O sea, tenemos que ir a buscar a Erika. El tema es que es medio raro, porque si es el mismo, o sea, su novia era Sophie, creo. Y ahora estamos yendo a buscar a una Erika y tal vez me distraje un poco, pero o está yendo a buscar, o es otro estudiante, que no creo. Me parece que es el mismo. Vi pegarle en saltita al zombie. O es otro estudiante, o el señor tenía ganado, porque encontró a la novia muerta y ahora quiere buscar una tal Erika. Así que me parece que o nos pusieron con otro estudiante, que casualmente tiene un bate igual que el que encontramos con el otro, o el señor tenía dos noviecitas en el campus. No sé cuál de las dos opciones será, pero bueno. Por algo no le afectó mucho la 9. Tendría sentido, ¿eh? No era mala actuación de voz, ni falta de líneas de diálogo. Era eso. Era eso. Típico hombre, sí. Este también tiene historia, sí, tiene más de una, Riz. Tiene más de una. Tiene dos historias, o sea, tiene tres historias distintas. Una es el conserje, medio rarito. Otra es de un sargento. Y la otra es la que estamos haciendo ahora es del estudiante. Que lo primero que tengo que hacer es matar a su novia porque se transformó en zombie. Enfrente de sus ojos. Pero sí está bueno porque, o sea, reutiliza los mapas. Eso es verdad. El reciclado es tremendo. Tengo que encontrar una... Sí. Una llave de acceso, una tarjetita para poder abrir la puerta e ir a buscar a Erika. La pregunta es, ¿tiene alguna historia buena? Sí, a mí la del soldado me gusta. Esta es media meh. Y la del tipo, la del conserje, la verdad que es muy fumado. Es muy fumado. Para mí es como el alivio. ¿Viste la comedia que meten de alivio en las historias serias a veces? Me parece que ese es el conserje. Esta es la puerta que tenemos que ir a buscar a Erika. Busca la tarjeta, papu. Ah, bueno, mejor que Left 4 Dead. Obviamente esto es infinitamente mejor que Left 4 Dead, claramente. ¡Ay, me mordió! ¿Me dan curación? Por favor. Ni siquiera vi que le diera la cabeza, pero el juego dijo que sí le diera la cabeza, así que... ¿Cómo supe que este era el único archivador, el único archivero de estos que se podía abrir? Porque tiene el color más clarito que los demás. A ver. ¿Hay gente acá? Sí, hay zombies. Voy a matar a todos. Ninguno va a sobrevivir. Uy, me quemé.
¿Se acuerdan cuando encontramos al niño en la bolsa en el otro? Estaba medio turbio, ¿eh? Upa. Pusieron el libro de Kung Fu acá también, en serio. En serio. No me lo voy a poner porque voy a perder mi bate. Me va a joder, no sé muy bien usar el Kung Fu, los puños de Kung Fu. Pero se maman, o sea, está rotísimo, pero quedo muy abierto a que me ponga. Si es mejor que Left 4 Dead, ¿por qué no lo juegas? Así hacemos la comparación. Tremendo trucazo psicológico, papu. Estuvo bueno, Tuviste rápido, papu, Para mí esto es pura textura negra, no veo nada más. Me encanta que últimamente estoy jugando juegos con unos niveles tan equilibrados de brillo. Ahí está la keycard. ¡Vámonos! ¡Ay, se me fue la mira! Terminator eres. Que no se note que son los mismos creadores. Y si acá está bufeado el Kung Fu, eso hace que sea tentador probarlo, papu. Pero no tengo que resistir el pecado. Cuando Rami juega con brillo normal nos dejará así. Mira, antes intenté, no me acuerdo si estaba a 0. Intenté subirle el brillo. Uy, tiene un bate de béisbol. Intenté subirle el brillo y se crashó el juego. Porque está... ¿puedo hacer que le pegue? A ver. Dale, pégale. Dale. Pégale. No, la del palo de golf. Eso, así. Dale. Pega. Pero pega cuando viene la otra. Pega de nuevo. Pega. Dale. Pega. Ay, me encantó. Me encantó, papu. Esas son Pro Tactics. Para que me distraigo haciendo estupideces y me voy a perder. Que no es precisamente chiquito el lugar este. Acá es, ¿no? No es acá, justo más. Más para atrás. ¿No? Tremendo fantastruco, ¿viste? Acá. ¿Era acá? O sea, no escuché como que pusieron la tarjeta, ¿no? Sí, es acá. Buscar alguna señal. ¡A la mierda! Hizo lo mismo que en el otro juego. Había unos zombies que como que llamaban a los demás. Está bueno ese detalle, papu. Bueno, tenemos que buscar alguna señal de Erika. Vamos, papu, que la encontramos. Tal vez aclararon si era la hermana o algo así. Pero la verdad que se me pasó el detalle. Igual si estamos en Alabama no hay ningún problema, papu. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Vos escuchaste algo, sí? No escuché. Uy. Hola papu, ¿cómo te va? Hola. Ando con tibia perones rotos, JS, No. pero siempre fiel. No, que te mejores, papu. Muchas gracias, señor Nicolás Domínguez, por ese buen Prime. Que se mejore. La mierda. Tibia y peroné roto, las dos cosas. Puta madre, buen señor. Que se mejore. Haga reposito. Y que se mejore pronto. Muchas gracias por ese Prime, buen señor. Por esos 20 mesesazos. Repose que... Ay, que suena un poco dolorosito. Quedan 2 balas, no lo voy a gastar. Erika. Que está en la misma puerta que no lleva a ningún lado. No le hicieron ni siquiera... O sea, hermano, le podrías haber puesto, no sé, una habitación chiquitita con unas paredes y sin nada.
algo, no sé, una pared negra, algo. Pero no me podés poner edificios, puedo ver hasta los cimientos del edificio. No me podés poner esto así. No me podés poner eso así, papu. There's a note on that table. Hay una nota en la mesa. Uy, un hacha, me la llevo. O está más el hacha que el lote. We can't wait here anymore. Johnny, no podemos esperar aquí, no podemos esperar más aquí. The barricades aren't holding. Las barricadas no están aguantando. We're going to head to the lecture halls. Yo y el resto de los supervivientes nos iremos como a las salas de lectura. Con amor, Erika. Gotta get to the lecture halls. Sí, bueno, tenemos que ir a la sala de lectura. Me perdí ahí, un caso pasa que pasa muy rápido. Le intenté traducir rápido porque sabía que se me iba a pasar rápido. Y bien así no alcancé a traducir todo, hermano. Pero bueno, aquí está la sala de lectura que la tenemos que ir a buscar. Erika te está esperando. Es en vuestro lugar especial. Waiting for you, James. ¿Para qué me han dicho? La puerta de suicidio. ¿Cómo? No, papu. Esa puerta. Ay. Esa puerta no hay que ir, papu. Esa puerta no hay que ir. ¿Cómo anda, señor Striker? Bienvenido. Ese English, papo, sí. Pasa que el English me lo cagan cuando pasa todo muy rápido y no me da el tiempo y se me pasan frases, pero bueno. Por lo menos. Jarito dice, ese con amor, Erika, se me hace pensar que no son hermanos o son hermanos medio turbios. Sí, está curioso el tema de la historia del estudiante. Me parece que sí tenía dos noviecitas, ¿eh? Me parece que sí. Aunque bueno, en los tiempos que vivimos, ahora está el poliamor, papu. No tiene por qué haber traicionado a la que se murió. Tranquilamente podía ser parejita de atrás, pareja de... ¿Viste todas esas cosas? Y bueno, papu, a lo mejor sí, mira. Aquí acaba va a estar así, ¿viste? Pero claramente no. Pero yo por tirar el pique, no. Ay, puto. Vale. ¿No extrañas a tu Hornet hablando norte? La extraño un poquito. Sí, me salen edits como esos que les he puesto de Guaraná, Edil, Egal. Y la verdad que sí, la extraño un poquitito. Una gana de meterle el Silson, papu. No, debo contenerme, debo contener. Se quedó jugando. Ay, pobrecita. Pobrecita. Jarito dice, lo que es Ramiro sin el tubo, ¿qué cosa? No se me ha complicado, la verdad. Lo único que pasa es que tarda un poco más, claramente, porque no está aquí. No voy a agarrar esto. Puta madre. Loco, no voy a intentar ni pegarles. Oh. Zip dice, yo me compré unas figuras de Hollow Knight. ¿Cómo me entró ese juego? La puta madre. Uff. ¿De qué te compraste? ¿De qué personajes? Hornet tiene que estar sí o sí, papá. El caballerito Hornet, la vasija pura y un llavero del gusanito. ¡No! El llavero del gusanito, loco. Necesito un llavero de gusanito, la puta madre. Ir al lobby y escapar por la puerta principal. ¡No! El llavero del gusanete. Ay, todavía no tengo en mi cabeza el sonido. Mira que ha pasado ya unos días, ¿eh? Ah, estos están todos zombificados, vamos a matarlos. Y en mi cabeza sigue el... Matarlos a todos, papi. Igual me encanta que es un sonido como, no sé,
Como si estuvieras dándole golpes a una bolsa de cemento. No sé, suena raro, de cemento. No terminé la palabra, quedó medio raro. Vamos. Capítulo 9. Sargento Daniel Travis. Llegó a la zona 5. Todos han fallado, están perdidos en combate. La situación está como jodida. Hay muchos más infectados de lo que esperábamos. Estoy yendo a la zona 6. Y nada pude leer, hermano. Ni siquiera es que no lo pude traducir. No llegué ni a leerlo yo, hermano. A la mierda. Mirá, si esta habitación oscura, así es como hago directetes, papu. Pero eso oscuro no es porque está la luz apagada, sino por el mo negro. Ay. Pará. ¡Oh! Tengo el bonk, cierto. ¡Bonk! Facilito el tuto. Te abrió las patas y todo. Facilito el tuto, papo. Facilito. ¿Para qué vine acá? Tenemos que despejarlo el coso de los zombies. Sí. Te pasé una foto de las figuras por Steam RAM. Después las veo, papu, gracias. Quiero ver el llaverito de gusanete. Upa, escuché los que no me gustan. Epa, escuché golpe. Sí, mirá. Mirá, no, este ni lo había visto. Y como a veces se quedan trabados atrás de las puertas, yo por las dos reviso. Hijo de mierda. Ahí está. No, acá no. ¿Y dónde me están faltando zombies? No, ya completé el objetivo. Ahora tenemos que llegar al primer piso. O sea que debería estar abierta la puerta. Acá. Hay una figura de Hornet que si te la compras, Dios no te deja entrar al cielo. No, sí, hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Una que te la hacen como en el juego y otra que le... Como los memes, ¿viste? Te la hacen unas curvas tremendas, todo. O directamente, bueno. Hay para todos los gustos. Puta madre, me quemé. A estos... Tienen que ser prioridad cargarse a estos. Porque ustedes a lo mejor ven y dicen, no se ve tan difícil. Bueno, si no se cargan a estos, se pueden ir bastante papeados. La prioridad es cargarse eso. Qué satisfactorio es usar la Glock, ¿eh? La mierda. ¿Me quemé? Loco, no sé cómo me... No me pegaron, creo. ¿Me quemé? Si estaba bajo el fuego. Hermano, ¿cómo me va...? ¿Me están haciendo unas jugadas de socias, papu? Llegar a la segunda planta. No quieren que termine esto, ¿eh? Creo que me traspasó la puerta. Creo que me traspasó la puerta.
gusto ese headshot. Amazon dice, te quemaste abriendo la nevera, Rami, está a otro nivel. Sí. ¿Qué dice? Pero, loco. Pegate más el walkie-talkie al orto, que no se te. Que casi te entiendo un poco, papu. Pegate un poco más al walkie-talkie, metételo un poco más en el orto, que casi, mirá, casi te entiendo un poco. Así está haciendo, mirá, a ver si encuentro. Así está hablando, no se le entiende un choto. Guau. Bueno, ignoremos eso. No, como me clipe. Excelente. Se viene otro. Se sacó la mierda. No sé si sean infinitos o simplemente es una oleadita. Con este juego no se sabe. No, creo que no son infinitos. No sabía. El botiquín grande tenemos acá. Y se parecen los vendedores de verdura que pasan en camioneta por los barrios. Lechuga, tomate. Papa, seguro. Bueno, a eso se les entiende mucho más que a este. Hice 0, suerte Rami, no te mueras. Y suerte con tu segunda, no. Me retiro un rato, vuelvo después de una compra. Dale, buen señor, que le vaya bien. Que se saque el micro de la boca. Habla como los médicos escriben, loco. Sí. Sí. Ahí. Bien, papu. Ir a la azotea, vamos, vamos. Se está yendo al carajo todo, papu. No, me vienen de... No me intenten hacer sanguchito, papu. Está cargadito zombies, Está potente, me gusta. Con el soldado, con el sargento sí que te mete mucho más zombie. Está mucho más ricolino. Te llenan de munición, te llenan de zombies. ¿Por qué siento que cerré la puerta que tenía atrás cuando con el botón de interacción cuando en realidad estaba... Necesito comprobar eso, a ver. Si yo me paro acá para abrir esta puerta... Ah, espera, si yo hago así, cierra la puerta aunque ya la haya perdido de vista. ¡Sí! Pic. Diseño pic, papu. Pic design. Tremendo. Cierro la puerta aunque ya ni siquiera la tengo a la vista. Ay. ¿Qué dice Riz? Al final la loca presidenta subió impuestos a juegos violentos. Me estás jodiendo, Riz. No, es un chiste, ¿no? O sea, hablamos el otro día de que decían que lo querían hacer, pero es mentira, ¿no? Decime que es mentira, Riz. Decime por favor que es mentira. No, sería el colmo. No. No me creo que sea verdad. Ahora sí es verdad. No. Bueno, Riz, lamento. ¿De cuánto es el impuesto? No sé de cuánto sea el impuesto, Riz, pero mirá el lado bueno. Se va a terminar la violencia. Se va a terminar todo. Se va a terminar las escenas violentas, peleas violentas en la calle se van a terminar. Se van a terminar los secuestros, se van a terminar absolutamente todo. El narcotráfico va a desaparecer. Porque eso lo causaban los juegos violentos. Y ahora que hay impuestos a juegos violentos, van a desaparecer todos los casos de violencia. Y bueno, el impuesto es un precio a pagar. No, en serio, qué cagada. Qué cagada, en serio.
Mira, Zip te tira un tip, Riz, que él aplica, Dice, ya fue Riz, toca que farmees plata con el counter para comprar juegos sin impuestos. Comprar, ¿cómo es? Farmear las cajitas del counter para venderlas. ¿Se farmea otra cosa, Zip, además de las cajas? Y las vendes y te queda el saldo en Steam y compras directamente desde Steam, entonces no hay impuestos. Pero no, sí que cagada. O sea, me río para tomármelo con humor, pero es una mierda. ¿Cómo anda, señor Imanima? Como siempre tirando aimbot, como siempre posponiendo el long play de la Kiwami 2. Va cambiando de juego, ¿viste? Jarito dice, a mí me encanta eso del impuesto, te dicen que los juegos causan violencia, pero entonces ¿por qué no lo prohíben? Si tan segura estás de que producen violencia, ¿no te dan los huevos o es que no te daría plata? ¡Ah! Ahí hay un tema, claro, el tema es la recaudación. Claramente, ¿viste? Que además en serio me parece una cagada porque ¿sabes qué? Esos impuestos, como todo este tipo de impuestos así, ¿viste? Afectan a las personas que menos dinero tienen y que más les va a costar comprar los juegos. No le va a afectar al tipo que esté cagado en plata, que le sobre el dinero. No le va a afectar pagar un 10, 30%. El que le sobre mucho, le va a dar exactamente lo mismo. Al que afecta es al que le alcanza justo y que tal vez al mes se da 1 o 2 gustitos y que a lo mejor ya le jode un poco la vida, ¿viste? Eso es lo que da rabia. ¡Ay! Uff. Mirá cuántos son, loco. A la mierda, se quemaron solos, yo no hice nada. Balitas. Investigar el... Ah, mirá. El accidente acá del piloto. Buscar supervivientes. Me quemé, papu. Me quemé. No veo supervivientes, veo tiesos. Y si me acerco me quemo, así que tampoco como que puedo hacer mucho. La... Festival de headshot. O sea, muy gracioso, pero... ¿Pero qué querés que haga, papu? Me decís que investigue no sé qué el piloto... Ya me acerqué, no hay nada, no... Ah, ahí está. Tenía que matarlo suficiente. At 2100 hours, containment was almost lost. By executive order, the quarantine has been expanded. Se expandió la cuarentena. No se permite ni entrar ni salir a la gente de la zona de cuarentena. Dice que las personas que... ¡A la mierda! Que las personas que estén ahí se asume que están muertos o infectados. Acá estamos de nuevo con el loquito Salvador de libros y cuadros diciendo: no, se va a joder el FEN con no sé qué en mi guardia. Así que seguimos con él. Tengo que buscar munición de escopeta en la armería. Puta madre. Che, mirá, tenemos el tubo, papo. Ya está, rotísimo. Igual siento que hay cosas más importantes que videojuegos violentos y se claro, no, realmente hay un montón de cosas más importantes, Rez. Como hacer chocolate. Por eso el gobierno se puso a hacer chocolate, ¿no? No, así, qué cagada de tener las prioridades así. La realidad distorsionada de una manera así. La puta madre.
Qué jodido. El tipo seguro es profe de literatura. Que se mete el chocolate en el... ¡No! ¡Horrible! ¿Qué pasó? Se desconocido. No, es que da impotencia, sí que da impotencia, ¿verdad? O sea, te lo dice alguien que vivió en un país donde había un impuesto de creo que era 160%, 166, 160. No me acuerdo cuánto llegó. En la época donde estaba yendo todo el carajo, creo que 160% era el impuesto a los juegos de Steam. 160% el impuesto a los juegos de Steam. O sea, lamentablemente ustedes están empezando a vivir algo que acá ya vivimos hace tiempo. ¿De qué hablan? Del impuesto a los videojuegos, ya con esto. Que Riz andaba contando que le pusieron un impuesto en algunos lugares llegó a 170. Y es verdad, los impuestos provinciales, es verdad. Hay algunas provincias donde habían impuestos adicionales. Es verdad, es verdad. Qué puto asco, Mira, complicado. Me encanta eso que tenés que esperar a que termine la animación o no les haces daño. Es un detallito muy bonito. Si eso lo entiendo, no entiendo la parte del chocolate. Ah, que el gobierno antes de hacerlo del impuesto, ya con esto, hizo como una especie de conferencia o algo así, ¿no? Anunciando que el gobierno, oficialmente el Estado, sacaba un chocolate. Del gobierno. Un chocolate del gobierno, que lo podés comprar. Y no es un meme, es de verdad. No es un meme, es de verdad. Entonces una cosa se suma a la otra. Está complicado. O sea, no sé, Riz, vos decime qué te parece. Pero me parece que para terminar con la violencia y todo el tema del narcotráfico, hay que, en vez de aplicar ¿cómo es? La filosofía que... Ah, mira, otro coso Kung Fu. Esa filosofía que se ha aplicado y que se aplica de menos balazos y más abrazos. ¿Te acordás, Riz? Habría que aplicarla de más balazos y menos abrazos. Oh, no, Riz. Yo sabiendo que está enojado le pregunto eso. Es obvia la respuesta, ¿viste? En vez de ponerle impuesto a los jueguitos, anda a buscar a los narcos, que te aseguro que no están todo el día jugando jueguitos. Están haciendo otras cosas los narcos. Y metelos presos o recaga latinos si no se dejan meter presos, papu. A ver que los juegos no tenían nada que... Es que encima esa es una mentalidad que ya hace muchos años estaba. O sea, que ya como que de a poco se ha ido borrando porque se sabe que es una estupidez, ¿viste? Pero parece que todavía hay gente que piensa eso para que se pongan impuestos. O sea, acá en Argentina por lo menos no tuvieron la caradurez de poner eso de excusa. Porque sabían que la gente acá no se... O sea, como que iban a tener... Bueno, no sé, en México yo supongo que también deberían haber tenido una consecuencia negativa, ¿no? Pero acá directamente se decía que era para proteger la industria de no sé qué. ¿Industria de qué, papu? Industria que acá no se hacen... ¿Cómo es? No se hacen juegos como en mucha cantidad, ¿sabes de cuánto? Hace muchísimo tiempo. Y cuando se hacían tampoco se hacían wow, ¿viste? O sea, sí hay juegos que son argentinos, pero la mayoría de juegos argentinos que te topás ahora en Steam es de gente argentina o en otros países, o hay muy pocos casos, los hay, acá. Sacaron un juego del Pomberito, me acuerdo. O sea, acá hay gente, sí hay gente en Argentina que saca juegos. Pero son casos muy contados, ¿viste? Como para decir, vamos a poner impuestos a los videojuegos porque encima ¿cómo es? Esos estudios indies argentinos venden en Steam. O sea, si vos cobras impuestos, estás perjudicando también al que, ¿cómo es? Al que lo vende en Steam. Porque el consumidor, el cliente está pagando más caro el juego. Y eso más caro no le está yendo al que lo hizo el juego, ¿viste? Le está yendo al gobierno. ¿Para qué? Para que haga chocolate. Porque, o sea, vos ponele que querés hacer un chocolate. Querés empezar a hacer chocolate. Si te va mal, te fundís. Te va mal, te fundís. Qué lástima. Así es la vida del que emprende. Pierde dinero. Y bueno, tocará hacer otra cosa, tocará cambiar. Pero cuando el gobierno emprende y empieza a hacer un chocolate, ¿saben qué pasa? Si pierde, lo pagan ustedes. Si les va mal, lo pagan ustedes. Las pérdidas las paga la gente, ¿viste? Eso es lo complicado de que el gobierno haga chocolate. Está complicado el asunto.
Y si no lo venden y lo regalan, también lo están pagando todo. Porque nada es gratis en esta vida, papu. Pero bueno. Rami, dame un pedazo de ese chocolate. ¿Cómo? Bueno, acá nos metemos en un tema un poco más peliagudo. Que puedo decir, ¿qué consideran que el gobierno debería usar los impuestos para? Yo creo que debería ser la salud, la educación, la seguridad, ese tipo de cosas, ¿viste? Hay gente que cree que incluso eso no debería ser pagado, que cada uno debería pagar sus cosas. Yo no, la verdad que no. La verdad que no, me parece que es medio vivir en una burbuja y desconocer bastantes cosas jodidas. Si vos me dijeras primer mundo, donde hay un 3% de pobreza, a lo mejor te la puedo empezar a comprender mal el argumento. Acá en Argentina, literalmente hay 50% de pobre. Ahora dicen que es el 30%, que bajó al 30 y pico. Pero sabemos que además la pobreza está mal medida acá desde hace muchísimo tiempo. Te tapan el dato de pobreza con cosas acá que te dan subsidio, que te dan cosas y planes. O sea, te dan un montón de cosas acá como para que subas un poco y no llegues a la línea de pobreza. Te van dando cosas. Ahorita sí siempre han tapado. Y llegó un punto donde acá en Argentina ni siquiera se media la pobreza. Llegó un punto donde ni siquiera se media. Una caradurez total. Debería ser ilegal, pero bueno, no pasa nada. Pero es complicado, porque pasa que el tema chocolate sí me parece que es jodido. El tema chocolate sí me parece que me da un aburro. Pero bueno. A ver, ¿qué dice Amaedon? Dice, yo creo que debería usar el dinero para hacer choripanes. Ahí está el negocio, no en el chocolate. Obviamente. En vez de chocolate, dame seguridad, lo que claro. Es más, ¿sabés qué? Mira, yo hasta te diría, si a mí me hubieran cobrado 160% de impuestos, que lo hicieron, ¿no? Por varios tiempo acá en Argentina. Pero vos veías que se hacían las rutas, veías que se invertía más en seguridad, en educación, que las escuelas no se caen a pedazos, que no se derrumban, que los profesores saben lo que están. Aquí habían profesores que. A mí me tocó ver profesores que apenas sabían leer, hermano. O sea, profesores que vos lo ves y bueno, se invierten en formar a los profesores, se invierten. Que no está como la mitad de los chicos terminan la escuela sin saber leer y la otra mitad sin saber hacer cuentas. Básica, hola, yo soy ese. Pero no, si ves que te cobran 160% de impuestos y ves que las calles tienen un agujero que está hace 20 años, de que sos chiquito veías el mismo agujero en la calle que nunca arreglaron, y te jode un poco, ¿viste? Te jode un poquito, porque es complicado. Es complicado. Y también es complicado porque esa rabia le habilita el discurso a cosas con las que uno no está de acuerdo tampoco. Como lo que les dije recién, que hay gente que dice que uno se tiene que pagar su propia seguridad, su propia educación y su propia atención médica. Y eso es complicado porque tienen un ejemplo, Estados Unidos tienen un ejemplo. El tema de que te da una gripe y tenés que, no sé, de $300 te puede salir hasta 1000 y algo, ¿viste? Ir a tratarte una gripe que te sentís mal. Porque hay una mafia con los seguros de salud. No sé si quienes estén metidos en el tema sabrán que hay una mafia en Estados Unidos con los seguros de salud, que son bastante jodidos. Entonces no hay sistema perfecto. Ni el que te diga... ¿Cómo es? Ni el que te diga que te pagás tus cosas y sale todo perfecto, ni el que te dice que no, papu, no pasa nada, no hagas nada, que lo paga todo el Estado, pero después se la roban. Y ves que los hospitales no tienen... Acá, yo les voy a contar, acá en Argentina se han robado máquinas de rayos X. O sea, por una vez, el Estado invierte en una máquina de rayos X y el mismo día que llega al hospital se la roban, hermano. ¿Y sabés para qué se la roban? Para revenderla y llevarse... O sea, revenderla, seguramente a clínicas privadas, algo así, seguro, porque siempre terminan haciendo eso. Es una cagada. Pero bueno. Porque... O sea, había una frase que dijo una vez alguien, una persona que ya falleció, no voy a decir el nombre, no viene el caso, que había dicho: si políticos que dicen que son de derecha roban y son corruptos, y políticos que dicen en su discurso que son de izquierda roban, entonces el problema no es si se ponen una etiqueta en la remera, en la camisa que diga hola soy de izquierda, hola soy de derecha. El problema es el ser humano. Ahí está el problema, vamos. Ahí está el pequeño problema, ¿viste? El problema va a estar. El tema es cómo afrontás el problema, ¿viste? Ahí está el pequeño problemita. ¿Cómo afrontás el problema?
Porque si decís, no, nosotros no robamos, nosotros no... Y después termina pasando... Por ejemplo, lo que está pasando ahora acá en Argentina. Dicen, nosotros no robamos, nosotros no hacemos nada. Y de repente empieza a aparecer una cosita, empieza a aparecer otra cosita. Y está medio complicado la zona, ¿verdad? Pero ahí voy, espera que no, me van a papear. No tengo la MD, con él. Bien. A ver, me acordé que un doctor del seguro dijo que mis pulmones estaban mal y resultó que apenas me revisé en privado están bien. Es que también hay una mafia, acá también, mirá, qué cagada que haya cosas que sean tan parecidas. Que acá habían médicos o cosas así, ¿viste? Incluso privados también, O sea, en tu caso está diciendo que el público dijo cualquier cosa y el privado te dijo bien, pero acá también, en privadas también, tienen tratos con una marca de remedios o con cierta farmacia o lo que sea. Entonces te recetan medicamentos que a lo mejor ni siquiera necesitabas. Ni siquiera necesitabas, solamente para llevarse la comisión de vender el medicamento, de recetar el medicamento. Hay una de cosas acá que son tremendas, tremendamente asquerosas. Por eso cuando a mí me da gracia cuando hablan de las farmacéuticas, dicen, no, eso es una conspiración, que te crees la boludez del videito en YouTube. Es verdad, el tema de la mafia farmacéutica es verdad. Me están tocando la puerta, papu. Ahí ven. No me veían nunca más. Pero es verdad, o sea, matan gente, eso es verdad. Eso es verdad. Y si se los digo tan confiado, es por algo, eso es verdad. Mirá que yo siempre soy muy precavido con varios de los temas que toco. Eso es verdad, las farmacéuticas matan gente, eso es verdad. Eso es verdad. A ver si me dijo que pareciera que fumé toda la vida. Yo de what? O sea, hay una cosa que se llama lo de los fumadores pasivos. Que hay gente que si se junta con... o estás rodeado de gente que fuma, te puede hacer el mismo daño como si estuvieras fumando vos. Es tremendo eso. Pero claramente acá el caso era que te estaban viendo la cara a ver si te podían sacar dinero. Yo qué sé qué cosa, ¿no? Porque son unos hijos de puta. Son unos hijos de puta. Pero nadie fuma en mi casa. Claro, ahí lo recagaste. Ahí lo cagaste. Okay, este tiene pinta de respawn infinito, así que mejor voy buscando salidita. Tome, doña. Ese iba a explotar, Uy, sí, vida. Ay, que hay una pared invisible, no puedo por aquí. ¡Ay, a mí! ¡Loco! Pero... ¿qué ¿ustedes vieron, Uy, cóctel molotov. Uy, ¿sabes cómo me los voy a papear, papurri? Mira. Che, qué cagada el cóctel molotov. Va para allá. Pero hermano, ¿qué sentido tiene eso? Qué puto asco. Más para arriba. Y ahora me pasé. Guau, qué bien hecho que está el cóctel molotov en este juego, papu. ¿Qué sentido tiene que explotar tanto? Bueno. ¡No! Y no me clipes eso, dale. Ay, puta madre, explotó. En conclusión, los del seguro me dieron toda una mala información de mi salud, pero bueno, mejor que revise todo. Sí, con temas médicos siempre es mejor buscar segundas hasta terceras opiniones, porque es un peligro. La verdad que es un peligro. Es un peligro.
Encima, el tema de los impuestos a los videojuegos. O sea, yo creo que deberías. Si querés poner un impuesto. O sea, es complicado hablar del tema de impuestos, ¿viste? Porque uno habla desde la barra del bar, uno no entiende, no tiene conocimiento. Igual parece que esta gente mucho conocimiento no debe tener para hacer esa estupidez. O les chupa un huevo. Pero yo haría. Si ponele que no te queda otra, que no es el caso, pero que no te queda otra, haría un impuesto como no del mismo monto para todo el mundo. ¿Entendés? O sea, si vos cobras, suponete en México, no sé, 22.000 pesos mexicanos, por ponerte un ejemplo, al mes, pagás menos de impuesto si te compras un juego que el que cobra 300.000 pesos mexicanos al mes. ¿Viste? Creo que debería ser una cosa así. No cobrarles a todos la misma tajada. Porque pasa que no es lo mismo cobrarle a alguien que... O sea, a alguien que cobra, no sé, ponerle $1.500, sacarle el 20% cuando compra un juego, que alguien que cobra $300.000 sacarle el 20%. No es lo mismo. O sea, sé que es una cantidad tremenda, que el que cobra 300 va a estar enojado, obviamente, pero no es lo mismo. O sea, y los impuestos no es algo bonito. A nadie le gusta, porque son impuestos, te los imponen. A nadie le gusta pagarlos, ¿viste? Pero... O sea, cuando... Uy, espera. Johnny Anderson. Ajá, este es el estudiante. Ajá. Bueno, dice que juntos saldremos de esto, le dice a la buena de Erika. Y ahora tenemos que buscarla. O sea, lugares, ahora mismo no me acuerdo, porque no les voy a empezar a decir y no les voy a mentir, ahora mismo no me acuerdo, pero sí hay lugares donde hay impuestos progresivos que te digo, no sé, tal punto 3%, tal punto 10%, no todos pagan 30% por igual. ¿Viste? Una cosa que tenga sentido. A mí me pasa que acá en Argentina, por ejemplo, se ha puesto tantos impuestos y tanta presión que también vos te querés abrir, no sé, querés abrirte una heladería, te querés abrir un kiosco y muchas ganas no te da, ¿viste? Entre la luz, el gas, el agua y todos los impuestos pelotudos, que viene el de bromatología y te dice, papu, si no me pagás la cometa, no me pagás la coima, papu, que soy de bromatología, ¿sabes qué? Digo que vi una rata en la heladera, te cierro el negocio y vas a tener que pagar multa y vas a... Eso pasa acá en Argentina, es una cagada, pero es verdad, eso pasa. ¿Cómo anda, señora Lois Fisher? Bienvenido. ¿Cómo va? Toma, papu. Le volé la cabeza. Es que también el propósito es una basura. Claro. Es jodido. Además, el argumento es estúpido. El argumento realmente es estúpido. El argumento de le ponemos videojuegos, o sea, impuestos a los videojuegos porque son violentos. O sea, ¿qué cambia? Ponerle impuestos, ¿qué cambia? Solo está sacándole dinero a la gente que está comprando. Pero no está, realmente no está solucionando nada. No está solucionando absolutamente nada. La violencia va a seguir ahí. No va a cambiar. O sea, algo que reduciría la violencia es, no sé, invertir en seguridad. ¿Viste? En formación. Encima, hay un tema de corrupción policial tremendo también. Entonces, como que no ayuda mucho, ¿viste? Acá en Argentina, por ejemplo, el problema es mucho más de raíz y es mucho más jodido porque hay un tema de educación. O sea, acá en Argentina se ha conscientemente destruido la educación. No es casual. Es más complicado porque tenés que tomar medidas de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. El tema de solucionar el tema en educación que tenemos acá en Argentina es algo que se tiene que hacer a largo plazo. Y nadie lo quiere hacer porque los resultados no los van a poder mostrar en sus gobiernos. Los va a ver otro gobierno, otra generación. Y con la mentalidad política argentina eso no rinde. Entonces no se hace. No se soluciona. Es una cagada. Es una mierda. Mirá, suena el... Estamos llamando a Erika. Y se suena que retumba por acá. No está acá, pero estamos cerca. Estamos cerca de encontrar a nuestra novia. Segunda novia, me parece. Eso sí, yo siento que solo es para sacar dinero y seguir dando los apoyos económicos. Claro, seguir... O sea, les cobran impuestos cuando se compran un jueguito, Riz, para poder seguir haciendo los chocolates. ¿Qué me dice?
Yo sinceramente odio el concepto de los impuestos de por sí. Yo entiendo un impuesto por un servicio público como las calles o la medicina, pero cuando te dicen voy a poner un impuesto a este tipo de productos por mis huevos, ¿cómo justificas eso? Y hablo de la presidenta mexicana y de Trump. Acá no se salva nadie. No, sí, todos por igual. Hasta el que te ponga el discurso más más liberal, hasta el más hasta el más intervencionista. Si te fijas, terminan haciendo cosas muy parecidas, con discurso completamente opuesto. O sea, si ustedes analizan, es muy curioso eso. O sea, tienen discursos muy diferentes, pero al final hay cosas parecidas. ¿Viste? Como decía cierto personaje que están caídos en desgracia. Los extremos se tocan. Puta madre. Uy, qué rico ese hecho. Erika. Erika. ¿Dónde estás, Erika? Mi amor, voy por ti. Ay, se me rompió la pata. Caí, se me rompió la pata, papá. Ahí estaba muy lejos. Escucho uno a mi izquierda. Escuché, papá. Hay otra más. No sabía. A tu casa. Me va a seguir dando problemas las cosas, ¿no? Los extremos se tocan y... ¡No! Los extremos se tocan y si te tocas te quedas ciego. Así que los extremos están ciegos. Filosofía moderna, papá. El prota cuando encuentra a Erika tiesa. Oh no, tengo que encontrar a María. Tenía un harem, ¿viste? Ay, puta madre. Era lo que habíamos hablado antes, ¿te acordás, Jarito? Lo de la gente que realmente se toma en serio lo de un apocalipsis zombie y se arma la realidad alterada. Johnny, creo que se llama Johnny, ¿no? Lo hizo a propósito, se buscó varias novias pensando en que... Se hizo un mongol, ¿no? En que en el apocalipsis zombie podía perder... ¡La reputa madre! Podía perder a sus novias y tenía que tener de repuesto. Ahora cobra más sentido, papu. No es que sea un... ¿Cómo le dicen? Creo que en México le decían cucaracho, ¿no? No es que sea un cucaracho. Uy, está llamando. No está acá. No, está en otro lado. Es que tenía un super plan. No entiendo, papu. ¿Qué armas tengo, papu? Bueno, no es que tenga mucha variedad, pero... ¿pasar de ellos? Ay, me quemé, puta. Voy a pasar de ellos. No tengo muchos recursos ahora mismo. A Day of the Zombie era un anime de harem desde un principio. Increíble plot. Cariño, bueno, como la gente que está obsesionado con la posibilidad de que le entre un asesino psicópata a la casa y vive en el barrio más seguro de su país. No sabe nada, papu. La que va a saber qué es tener una pieza, es tener una habitación lista para ese momento. Esa es la que va, no buscarte un lugar seguro para que no pase. Es prepararte todo para cuando pase. Tener la habitación lista, viste, toda forrada de plástico, las paredes, el techo, el piso. Así cuando hagas lo que tenés que hacer... Después sacás el plástico. Sí, eso te lo enseñó la serie de Dexter, papu. Tremendo el Dexter Morgan. Bueno. Hola, papus. Uy, la araña no. Zombie araña. Pobrecito, no pueden hacer nada. Facilito el tuto. Vamos. No veo nada. Mira esto. Mira esto. No se ve nada. Trampa. ¿Cómo que trampa, Riz? ¿Qué hice?
nada. Ni siquiera tengo el tubo, el bunk instadet como para que me digan tramposo. Uy. Muchísimas gracias, señor. Ay. Espérenme que este zombie me da miedito. Le voy a cerrar la puerta y lo voy a saludar como se debe. Muchas gracias, señor Inquisidor, por ese buen follow. Bienvenido. Bienvenido sea al billete de sábado, buen señor. Gracias por ese follow. Bienvenido al billete. Terminator. ¿Y ser Inquisidor? ¿Para cuándo Dragon Age Inquisition? Riz, la forma en la que te la rebuscaste para tirármela, pero estuvo buena. Estuvo buena, estuvo buena. No me la esperaba, estuvo buena. Estuvo buena. El Dragon Age Inquisition viene después del Origins y del 2. ¿Había otro más después del Origins y del 2 antes del Inquisition? ¿Inquisition? Bueno, no me acuerdo. Fíjate qué tanto cariño les tendré que no me acuerdo. Uy, me explotó en la cara. No, nada, no. Sí, mira. Muchos zombies. ¿Para cuándo el nuevo Dragon Age? ¿Cómo se llama? Lo terminás a lo grande con el Veilguard. Uff. ¿De qué hablan? ¿No hay otro Dragon Age? ¿Qué opinas, Riz, del Dragon Age Veilguard? ¿Cuál fue tu experiencia, Riz? Contanos. Ya veo uno de los que vomitan. Vamos a dos de los que vomitan. He echado uno menos. Le aguantó como 3 tiros. Fingir demencia. No, pero contame. O sea, sos fan de la saga Dragon Age igual que yo. Quiero saber cuál fue la experiencia. ¿Cómo fue ese combate? ¿Cómo fue? Es BioWare, Riz, así que me intriga. ¿Cómo estaba escrito el BioWare? ¿Cómo era la historia? ¿Cómo estaba escrita, Riz? ¿Cómo eran los diálogos? Las tramas secundarias. Como pique. Me encanta que acá hay un cajón y me dejó agarrar el ítem antes de abrir el cajón. O sea, el diseño está pero a un nivel difícil de superar, ¿eh? Me peleo con la puerta, po. Pero, ¿puedes agarrar el...? Hermano, que es que estoy encima de la... Loco, no me deja, no puedo agarrar la curación. No importa desde qué ángulo mire. A ver, así, no, tampoco. Loco, pero a la mínima que cualquiera que hizo el juego abriera esto, hubiera visto que no se puede agarrar. Que te toma como la acción de abrir y cerrar el locker. No te deja agarrar la medicina. No te deja. Guau. Mirá por la derecha. A ver, o sea, así. A ver. ¡Ahí está! ¡Mira! Solamente tuve que venir a mirar acá. ¡Loco! Tuve que mirar acá. Al casillero de la derecha. Zip, quiero que técnicamente me digas cómo supiste eso. ¿Cómo funciona esto? Si la medicina está acá... Quiero que Zip me expliques por qué la hit o lo que sea, el coso para interactuar y agarrar estaba acá. Necesito saberlo. Necesito saber técnicamente cómo es esa verga, porque no entiendo. ¡Ay! Lo agarraste con el culo. Ahora entiendo todo, papu. Ahora entiendo todo. Es una referencia a cómo hay objetivos imposibles en la vida. Ah, básicamente está hecho con las patas la detección de objetos. Era la respuesta que esperaba, papu. Era la respuesta que esperaba.
No, o sea, es rarísimo. Ay, es rarísimo. Está muy bueno. No. Esto ya es el colmo, papu. Es un casillero que lo abrís y abajo trae otro casillero. Me cago en la puta madre. ¿Sabés qué me hace acordar? A las películas esas estúpidas que el tipo tiene unos lentes de sol y se los saca y abajo tiene otros lentes de sol y abajo... Ay, abajo se los saca y tiene otros lentes de sol que... No, en serio, se mamaron, ¿Cómo se nota el bajón de calidad con respecto al inicio? Sí, no, al inicio le tiraba flores y ahora ya no. No, se mamaron, Se mamaron. Esas cositas. Es que, o sea, con que una sola persona se jugara el juego de nuevo. O sea, con que una persona que hizo el juego se lo jugara y fuera, ya lo veías. Ni siquiera lo... Qué demasiado. Ay, puta madre. Bueno, mira, igual con todo. Uy, me está llamando de nuevo la Erika. Igual con todo está divertido. ¿O será porque vengo de jugar cosas tan malas que esta se me hace no tan mala? Tenemos que ir al último Lecture Hall. O sea, ya revisamos todo y Erika está en el último. Bien. Como que se empezó a poner más oscuro el juego de repente. O sea, siempre estuvo medio oscurito, pero ahora está como más oscuro. Así vamos a reventarlo con esto. No aguanta, papu. Che, pero no era que estaba bufeado el daño. Tú tienes más vida. Me pusieron esponja de vida para el final, papu. Uy, no había visto el botiquín. Me dice, Amazon dice, detrás de la puerta número 1 está la puerta número 2. Ay, no, sí se pasaron, La verdad que se pasaron, loco. Mirá que yo lo defendía, pero se puso gracioseta al final el juego. Igual con todo, no está mal. Erika, amor mío, ¿dónde estás? Está acá. Erika está abajo en el escenario. Asegúrate de que esté bien. Claramente va a estar bien, ¿no? Es más, la estoy viendo. Está ahí paradita. Ahí. Seguramente va a estar bien. Erika, mi amor. Finalmente te he encontrado. Mi amor. Lamentablemente, some stories end in failure. Algunas historias terminan en fracaso. Ese es el final de la historia. Se cagó muriendo. So there's no help on the way. I've considered my options. The only viable escape seems to be the waterfront. I'm heading towards the docks now. No entendí. Bueno, dijo que iba a ir a los muelles. Sí, me encanta que los subtítulos desaparecieron en cuanto apreté pausa. Me encantó, desaparecen los subtítulos cuando apretás pausa. Pero bueno, el tipo dice que va a intentar escapar yendo a los muelles. Porque bueno, ya vimos el tema de que habían extendido la zona de cuarentena y que se daba por hecho que los que estuvieran dentro estaban o convertidos o muertos. Entonces, encima creo que... ¿Sabes qué? Creo que se equivocaron y pusieron mal el nombre del protagonista. Porque este era el sargento Davis. Creo, ¿no? Travis, perdón. Y le pusieron el nombre Johnny, que era el otro. Parece que se confundieron de nombre. Bueno, no importa. Cosas del... ¿O no? No, tiene el bate de béisbol. ¿Sabes qué? No sé. Ya no sé qué personaje estoy usando. Me confundí. Tal vez me confundí. Dije que eran 3 historias y eran 4. Puede ser también. Puede ser que me haya confundido, que me haya pegado una pequeña confusión. Puede ser.
puede ser. Pero bueno, dice que tenemos que buscar la radio militar y escuchar las órdenes. Pasa que hay una cosa que no sé si comentarla o si todavía no la dijeron, si es spoiler. Pero como se me jodieron los subtítulos y apenas alcancé a escuchar que dijo que como que la forma más viable como de escapar era ir a los muelles. El comienzo como que medio me lo perdí. Entonces como que no sé si ya se dijo o no, así que... voy a ser prudente y todavía no voy a decir nada. Destruir el coche en llamas con la minigun. Se le quedó atascada la pierna, ¿sí? Minigun. ¡Minigun! ¡Dale que tengo un zombie atrás, papu! ¡Ay, me está pegando! ¡No, no, no, no! ¡Loco, no me puedo mover! ¡No me puedo mover! ¡Hermano, déjame moverme! No voy a morir. ¡No voy a morir! ¡No voy a caer! ¡No voy a caer! ¡Ah! ¡Huevos! ¡Ah! ¡Van a respawnearme atrás! ¡El coche, el coche, el coche, el coche! ¡Ah! ¡Listo! Ah, no me respawneó ninguna otra. Es que como no sé dónde respawnean... ¡Medicina, medicina, medicina! Como que se puso hardcore al final, ¿no? ¿Hay cositas por acá? ¡Ahora sí! Subirse a los autos trampa. ¡Nah! Es táctica de superviviente, apocalipsis zombie, papo, como que trampa. ¿Dijo? Operación Phoenix ha sido aprobada por la orden ejecutiva. Bueno, ahí está. Mierda, bueno. Que Dios nos perdone, dice puta madre. Bueno, lo que acabo de decir ahí es que van a venir unos bombarderos y que van a bombardear absolutamente toda la zona de cuarentena. Toda, absolutamente toda. Que yo estoy ahí metido ahora mismo. Que toda la, como la... dijo que todo el este del río, creo que dijo, lo van a bombardear absolutamente todo. Así que todos los que estuvieran en la zona de cuarentena queriendo escapar van a ser bombardeados y aniquilados, estén infectados o no. Así que ahora es algo bastante contrarreloj lo que estamos haciendo. Che, no sé por dónde meterme. ¿Cómo me vomito? ¡Loco! O sea, no solamente la detección de los objetos. Es que la gente, o sea, disparó para, o sea, vomitó para allá. Y yo estaba acá parado y me dio. No entiendo nada. No entiendo nada ya. La verdad, no entiendo nada. Acá. Coche, coche, coche. Vamos, que no van a dejar de venir, no van a dejar de venir. Va a buscar todas las cositas que podamos. Vida. Acá hay cositas. Munición. Perfecto, papu. Vamos, vamos, vamos. Granada. No pienso usar granada en este juego. Por cómo está de pulido, papu. No voy a usar granada. Ah, mira. No sé si estás por ahí, sí, todavía, pero... parece que el soldado tiene bufeado el tamaño del cargador. Este no, aunque bueno, para mí este también es un soldado, pero bueno, parece que no.
Después tengo que ponerme a revisar los nombres, ¿saben? Porque creo que en serio la cagué y que tal vez había un personaje más y yo no me di cuenta. Hay una pequeña posibilidad de que eso sea así. Voy a tener que revisarlo después, post directete. Hay un zombie a mi derecha. Ah, eran varios. Vamos, vamos, vamos. Ay, me quedé. No, en serio, me tosqué un bolso, no pues. Me quemé con. No pasa nada, papu. No pasa nada, no pasa nada. Mira, una hija con un hacha me estaba esperando, fue. No tiene cajón la mesa. No, granada no. Voy a usar la Glock. Un ratito. Y justo me da munición de la otra, ¿sí? Voy pegando saltitos. Ay, Walt dice, me encanta cómo la minigun dispara y suena como si fuera una ametralladora genérica. Sí. Capítulo 13. Robert Morton. O Morton. The gas lines seem to be feeding the fire, so I'll need to shut them all off. I won't let Sí, the dice cones como que burn. la conexión de gas está alimentando más todavía el incendio en la escuela, así que tenemos como que cerrar el gas. Tenemos que buscar la forma de apagar las llamas o de cerrar el gas. Bueno, estamos acá con el loquito. Este es el loquito que guardó los libros y todo. Uy, sí quiero esto. Sí. La superarma, papu. El bunk. Me encanta cómo hicieron la misma animación los dos zombies. Sí. Trampa, no, qué trampa, papu. Qué trampa. Mira, está roto, no. Bueno. Me hubiera gustado que hicieran el sonido perturbador que nos hicieron antes, pero no. Necesito encontrar esa. Ah, tenemos que encontrar como la llave. La tarjeta para la sala de control. Sí. Y ahí dice, sí, que tenemos que cerrar la válvula de gas en el lobby. Sí. ¡Uy, se va de papu! Me agaché y la esquivé. Vení por acá. Tome, doña. A su casa. Cómo les vuela la gorrita, me encanta. Listo. Vamos. Al primer piso. Pero... ¿What? Dale, no me tendrías ni que haber podido pegar. No me tendrías ni que haber podido pegar. Pero... Me quemé. Me quemé. Le desapareció por completo el fuego en cuanto le pegué. A este no, a este le duró un poquito. Uy, no, acá, a ver, voy a intentar usar una granada. Ah, no, este no tenía granada. No, este no tenía granada. No dije nada, chico. Ah, casi le doy. Me encanta el fuego que traspasa la pared. Me fascina, me enloquece. Hola. Bien. Encuentra el camino a la segunda planta. Oh, la sacó. Ah, me dieron agua, güey.
Yo tomando agua mientras vienen todos los zombies, pero ellos no cuentan con que yo tenga esto. Puta madre. Que tenga mi super bunk weapon. Bunk. 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 Es el arma definitiva, papu. Shotgun. ¿Para qué? Bueno, esta arma no es muy buena tampoco, pero el rifle calibre 22. ¿Para qué? Bunk. Bueno, qué otro. Bonk. ¿Y esto qué es? Bonk. Bájese, maleducada. Bonk. Bonk. No se suba arriba de la mesa, maleducada. ¿No le enseñaron eso cuando era chica? No se sube arriba de la mesa. Munición para armas que no uso. Porque soy main bunk. ¿A alguien le gusta mucho el bunk? Sí, sí. Che, soy yo, las llamas se apagan solas al usar las válvulas y ni siquiera hay animación de agua. Cuando en los primeros niveles sí se podía ver cómo caía el agua. ¿Es verdad? Es verdad, es verdad. Parece que el desarrollo le fue cuesta arriba, ¿no? En la recta final se le fue complicando un poco, parece. Todos estos caminos están bloqueados, dice. Dijo algo y no lo entendí porque justo estaba haciendo bunk. Ya rompo puertas de un solo golpe, loco. No, tremendo. Ya rompo hasta las puertas que no necesito romper. ¿Cuál es el objetivo? Que todos los caminos a la válvula del segundo piso están bloqueadas. Así que vamos al tercer piso. A ver si desde acá podemos... Vamos a usar el arma esta. Acá estamos. Medio que en la recta final. La peor arma del juego. Vamos a usarla. Tenemos escopeta también. Por cierto, en la recta final del juego, además de que está bastante verde, como pueden ver, hay un problema de frames bastante interesante. Che, estas escaleras medio peligroso no poner barandilla, ¿no? Acá ¿sabe qué? Uno se pega un tropezón, papu. Puede haber una desgracia acá. No, mirá. Sí, puede haber una desgracia bastante importante si te caes de acá. Bueno. Hay un problema de frames que creo que tiene que ver con el fuego. No sé. Pero lo van a ir notando. Van a haber unas caídas de FPS. ¿Por qué no Boink? Un poquitito nomás. Voy a volver al Boink. Que me da cosita que me están dando munición y ya no las puedo agarrar porque... ¡Ay! ¿Por qué esta puerta se vuelve negra cuando la... y esta puerta no? Habitación oscura. ¿Sí? Está curioso el juego. Está curiosito el juego. Bastante curiosito está. ¿Puedo romper? Yo rompí nomás, papu. ¿Sería obligatorio hacer eso? Porque no spawnearon hasta que... O tenía que llegar a... No, sí estuve ahí. Si me decís que para triggerear que el juego progrese tenía que romper esa puerta rota desde el otro lado, es medio como random, ¿no? No creo que sea eso. Sería un asco, si fuera eso. Entré a la PC por alguna razón, me salieron las reglas otra vez. ¿No me banearon? ¿O algo así? No, qué raro. Qué raro porque eso deberías pasarte cuando yo cambio algo en las reglas. Pero eso no pasó. Qué raro. ¿Serán las cookies de Twitch? ¿Habrá pasado algo con las cookies? Puede ser, ¿eh?
One more. Una más. ¡Ay, puta madre! Y empiezo disparando a cualquier lado. Hasta que no me vengan de atrás también. ¿Se imaginan una horda por adelante y otra por atrás? Ah, si formateaste. Sí, debe ser eso. Debe ser eso, sí. No necesito eso. Sí, pasa nada. Opa. Voy a tener que sacarla. Voy a tener que sacar el bonk. Voy a tener que sacar el bonk. Voy a tener que sacar el bonk. 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 ¿Escopeta? Escopeta. Vamos. Para no usar del bonk. Disimulo con unos tiritos de escopeta. Some stories. Algunas historias acaban en victoria. O So it would seem. o así parecería. Bueno. ¿Será que se muere o no? Nunca lo sabremos. Ahora sí, el sargento Daniel Travis. He llegado al coso, los muelles. Parece que hay un par de barquitos, ¿no? Como en el muelle, así que puede ser la única oportunidad que tenga para escapar. Así que vamos, papu. Ahora sí estamos con el sargento. Esto, Davis, Travis, se me confunden los nombres, papu. Se puede, genio. Muchísimas gracias, señor Orificio. Dale que se puede. Dale que se puede. Creo que este es el final, ¿eh? Creo, o sea, ya terminamos la historia del de la escuela con Erika. Terminamos la historia de... ¿qué otra historia terminamos? Bueno, la del conserje. No me acuerdo si terminamos otra o no. Ahora mismo no me acuerdo. Y bueno, tenemos que conseguir un bote antes de que caigan las bombas y nos jodamos. Básicamente. Ese es el objetivo. Matar todos los zombies. Facilito, papu. No tengo mi bonk, pero tengo una pala. Si me dieras un bonk, igual no me enojo. Estaría bastante ricolino. ¿Habrá algún bonkcito por acá? No. ¿Para qué me dice? Siempre hace el mismo sonido de guardar y saca. Mentira. Mentira. Difamaciones. Qué asco cómo me pegó eso, papu. Ay, sí, es verdad. El mismo sonido. Escuché que uno dijo brains y se cortó el audio. No me rompan así la inmersión, papu.
Ah, hay un bate. El bate me gusta más, loco. Más rápido. Ay, me gusta más el bate. No, para ese bicho no me gusta. Ya, como me quiso vomitar el mamagüevo. Bien, vamos, vamos, vamos. Uy, no. Uy, riflecito de francotirador. Ñam. Ñam, ñam, ñam. Cáchate. Sin mira, babu. Sin manos. No aim, no hands. Ya hay un poquitito de vida, lo voy a ir a buscar. A vos te mato por mamagüevo para que no me fastidies. A vos también, porque sos de los que vomitan. Otro zombie araña, me cago. Toma, pa' tu casa. Es un poco... Es poco práctico el cambiar la mira. Sacar la mira, digo. Pero igual está bueno el rifle. Qué loco el tipo, ¿qué? Pendejos. Ah, sí vi eso. El pajín ese, obsesivo de mierda, loquito de mierda. ¡Oh, mira! Hijo de puta. No me alcanzó a pegar, pobrecito. Lo intentó, por lo menos lo intentó. Ah, pensé que podía escuchar la radio. No. Mira el coso de Kung Fu. No, no usa el coso de Kung Fu. No necesito más nada si ya tengo mi bong. No, pero sí vi eso de Twitch, el pajín ese. La verdad que... Un asco el tema de seguridad. Tendrá que haber mucha más seguridad. Mucha más seguridad. Tus pajines obsesivos son un asco, ¿no? Les agarra una locura. El tema de las relaciones parasociales son tremendas. El pajín mirando a la streamer creyendo algo. Se arman historias mentales. Gente que se inventa historias. Se inventa vínculos que no tiene. Se inventa... Andá a saber qué historias se inventa el tipo en la cabeza, ¿viste? Que es el amor de su vida. Andá a imaginar. O sea, andá a imaginarte la cosa que tendrá el tipo en la cabeza. Porque como ese caso, lamentablemente, hay cientos. Es cientos. Es un asco, pero bueno. Porque, o sea, vos podés tener una persona que se invente vidas que no tiene, que se invente cosas que no existen, que se inventen personas que ni existen, vínculos que no existen, que dicen que tienen lo que sea. Pero por lo menos no joden a nadie. Dentro de todo, bueno, se mienten a ellos mismos, puede que mientan a otras personas también, pero no joden a nadie. El tema ya cuando metes a terceras personas que no tienen nada que ver en tus delirios es un poco bastante jodido, bastante mierda. Porque le estás jodiendo la vida a alguien que no tiene nada que ver con tus mierdas, ¿viste? Y el tema ese de que lo banearon de la convención es bastante ridículo decir lo baneamos de la convención, ¿no? Que diga Twitch. Y que el año siguiente aparezca de nuevo. Es que el baneo no evita que no evita que la persona entre. Lo que evita que la persona entre es que tenga seguridad. Y que estén atentas. Y que tengan fotos de las personas y que sepan, que esté como es formada la seguridad de decir a este tipo o tal listado de personas no entren, ¿viste? Así es como lo evitas, no diciendo de papu, estás baneado, ya no vas a poder entrar. No, haciendo efectivo el baneo, ¿viste? O sea, si creyeron en serio que por decirle al tipo estás baneado, te echamos, no iba a volver, hay que ser muy estúpido. Porque pones todo en manos de la voluntad de la otra persona de entender que está baneado y que no puede entrar. Y eso es algo que no se puede hacer. No se tiene que manejar así una seguridad, ¿viste? Algo básico. No puede manejar la seguridad de una forma tan estúpida.
Pero bueno. Ya el dueño de Twitch deja bastante que desear, así que no sorprende que tenga ese problema. Bueno, tenemos que bajar el puente. Esta zona, si se acuerdan, está reciclada del otro juego. Literalmente está reciclada por completo. El poder del Bonk, papu. Bonk. 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 Ah, estos aguantan, ¿eh? Estos aguantan 2 bonks. Mirá. 2 bonks aguantan. Fue un digno rival, papu. Cierro la puerta para que, obviamente, para que no vengan atrás mío. Usar un poquitito la M16 que va a estar satisfactorio usando. Puta madre, me dan balas de la Glock. Hola. Ir a la azotea para... Ah, tenemos que limpiar los zombies de la azotea, bueno. Vamos. Brains. Ay, puta madre. Estaba tragando saliva y veo que está la cara del zombie ahí pegada a la mía. Ay. Esa no me la esperaba, me agarró por sorpresa. ¿Desde cuándo abren puertas? ¿Loco? Ningún zombie, ni en este juego ni en el anterior, podía abrir puertas. Este zombie sí. ¿Pudiste abrir la puerta? ¿Pudiste abrir la puerta? Se quedó ahí. Voy a ver si puedo progresar sin matarlo. Lo voy a dejar vivo. Es un zombie educado, te abrió la puerta. Sí. Si puedo, lo voy a dejar vivir. Lo voy a dejar vivir, si puedo. Tengo que matar a esto. Puta madre, loco, ¿no querés? Es único detergente. Sí. Oh, mira que hay más. Mira eso. ¡Pumba! Mira, sin mira, papu. Headshot sin mira. Ahora sí, podemos seguir. Sigamos. Hola, amigo. ¿Qué nombre te puedo poner? Pedrito. Sos Pedrito. Sos el único zombie inteligente de este juego. No, no, sí que te da vergüenza. Pero sí te estoy hablando a vos, Pedrito. Vení. ¡Mua! Besito. Se queda ahí. Ay, Pedrito. Puta madre. Epa, este se puede abrir. Pedrito, te queremos. Ay. Qué curioso, qué bueno que no lo tuve que matar. No me tuve que despedir dramáticamente de Pedrito. Podría hacer una novela ahí, haciendo la despedida dramática, pegándole un tiro. Pero no, lo voy a dejar vivo, Pedrito. ¿Cómo que vamos 3 horas y media, ya, loco? ¿Cómo que vamos 3 horas y media?
¿Cómo que? Lo vi spawnear en T-Pose. Lo vi spawnear en T-Pose. Lo vi. Lo vi. Lo vi spawnear en T-Pose. Estoy seguro que era una T-Pose. Lo vi. Lo vi. Lo vi. Headshot. Headshot. Si parece que estoy perdido, es porque la estoy. Una historia más bonita que la del aniversario. La del aniversario, la del universitario. Dios, la dislexia, loco. ¿Cómo estoy, eh? No me estaba fallando, pero sí, de repente llegó la dislexia. Demasiado tarde para el clip, así que fijamos demencia. Universitario, exactamente. Esa era la palabra correcta. Qué hermoso se ve el sol de fondo mientras pegas headshot. Me cago el headshot, pero... Loco, le pegué a la cabeza como no explotó. Facilito. Trepa la torre y limpia el camino hacia el bote. Vamos. Claramente la voy a cerrar. A no ser que aparezca uno como Pedrito que sepa abrir puertas, no debería haber problema. Toca dejar de nuevo. Mirá todos los que vienen allá. Échale, vieja chota. Acá bastaría con esperar a que se acerquen al barril y ya está. ¿Lo vieron? ¡Ese se mandó! Eso T-Pose. ¿Otro más? No lo vi. No lo vi. Se me pasó, eh. A ver. Sin mira, sin mira. Vámonos. Me quedé atascado en la barandilla. No, el anterior. Sí vi su clip. ¡Ah! Vomita y se hacen daño entre ellos. ¿No? Vamos, vamos. Ya estamos cerca, estamos cerca. Estamos cerca del barco, papu. Nos vamos a salvar. Uy. Como que de repente le pusieron más vidas, ¿no? Le puse un poquitito más de vida a los zombies, ¿no? Algunos. Y se nota mucho cuando te toca uno que tiene más vida. Porque les pegás varios headshots y no les pasa nada, ni se inmotan, ¿no? Acérquense. Acérquense. Voy a hacer la protective. Qué usa gracia ver cómo... Hay balas. Bonk. Me has ayudado mucho, pero tengo que ingeniarme la symbol. En esta recta final. Estaba paspada la señora, creo. O se estaba cagando encima y estaba corriendo al baño. Headshot. Bonk. Quiero que sepas que has sido un buen compañero y me has ayudado mucho. Te voy a dar un besito de despedida. Bonk. Qué raro que le pusieron sonido metálico a esto. No esperaba un nivel de detalle así. Victories are fleeting, however, and no one shall survive the day of the zombie. Nadie debe sobrevivir
al día del zombie. ¡Puta madre! Hasta se murió el soldado, loco. Bueno, no. Y mirá estos créditos, papá. Mirá estos créditos, loco. No, esto es calidad. Esto es calidad. ¿Cómo se llama el programa, loco? Movie Maker. Esto es Movie Maker Quality. Mirá lo que es esto. Con el efecto del texto como en 3D así torcido, medio raro. No. Las imágenes también. Buenísima. Tiembla Hollow Knight. Resumen del juego. Todo el pedo. Sí. Jarito dice: conclusión. Todos se cagaron muriendo y todo fue al pedo. Exactamente, papu. Ay, bueno. Juego mejor que el anterior, pero los finales, o sea, no te querían dar ningún tipo de final feliz. Y se notó. Y se notó muchísimo. Pero bueno, lo hemos terminado. La voz de Erika. ¿Tenía voz, Erika? ¿Tenía voz, Erika? Agradecimientos especiales. Trevor Fencott, Bárbara Caballo, Benjamin Huxley, Ben Reed, Tejeda, venga. Mirá, Fencott era el nombre de la historia ficticia de las cosas de la escuela. Las reliquias, lo cosas que decían Fencott, la espada de Fencott, todo. Por eso le pusieron el nombre Fencott. Mirá. Pero Rami, si fue tremendo Goti, no se vio nada del juego y llegó para los créditos. Bueno, mira. Estuvo curioso. Sí estuvo divertido, me reí. Me reí más de los bugs y de los problemas bueno, pero también me gustó la historia del conserje. Pero bueno. Voy a tomar agua de nuevo. Está mejor que Zelda. No. Que Zelda 2. Ah, bueno. Es que no es muy difícil tampoco eso. Pero bueno, hemos llegado al final de este Let's Play, pero no al final de este directo. ¿Sabes qué? Tengo ganas de jugar a otras cositas. Mira que ya debería de cortar, porque vamos 4 horas. Pero quiero jugar a otras cositas. Y las quiero jugar hoy. Medio como que estoy tentando la suerte, porque es muy probable que hayan problemas técnicos. Pero bueno, vamos a ver, primero me voy a despedir para los que lo están viendo resubido en YouTube. Me voy a despedir, pero acá en directo, ustedes los que están acá, la bella people de Twitch, también seguimos. Pero ahora me voy a despedir de la bella people de YouTube, que lo voy a recibir. Así que muchísimas gracias por ver. Se viene el Dead Island. Papu, me cagaste el juego, no puedo más. Bueno, gracias a todos los que... ¿Cómo es? Los que lo ven resubido, chicos, muchísimas gracias. Quienes se toman el tiempo de comentar, también gracias a los hermosos miembros de YouTube. Muchísimas gracias. Y nos estaremos viendo cuando nos veamos. El juego no estuvo mal, o sea, está bastante verde. Y de la mitad para adelante se fue al carajo. Pero bueno, nos estaremos viendo. Cuando nos veamos. Chao.